CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Charlas Fiscales entre Amigos? Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este programa y pues qué mejor tocando un tema interesante, importante, con dos grandes panelistas que ya los dos me han estado acompañando justamente en este programa. Y quisiera primero, antes de tocar el tema o de iniciar con este proceso de iniciar a platicar sobre este tema, me gustaría presentarlos, quienes me acompañan. De primera instancia me gustaría presentar, que ya estuvo una sesión pasada, al maestro Carlos Burgoa. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Perdón, doctor. Si gusta, señor también. Señor, ¿verdad? No es el título, ¿no? Ok. Así es. Muy bien. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, doctor. Y que, por cierto, nos trae ahí varias sorpresas para todos aquellos que nos están siguiendo, referente pues a algunas publicaciones que ha hecho el doctor. Traemos un par de libros aquí, que los cuales vamos a generar una dinámica durante el proceso para que puedan ser ustedes acreedores justamente a esos libros que son justamente obra del maestro Carlos Burgoa, y que pues obviamente aquí los tenemos en la capacitadora. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues paso también darle la presentación al contador y amigo, el contador Alejandro Aguilar García. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación también. Al contrario, amigo, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias a la capacitadora por tomarme en cuenta. El tema está bastante bueno, nos pusimos ahí a repasar y a estudiar un poquito al respecto de estos temas y súper interesantes. La verdad es que la obra que trae el doctor Carlos en esta ocasión, créanme que es de las básicas que debemos de tener ahí en nuestra librería, porque trata temas en donde todos estamos involucrados, absolutamente todos, tanto en nuestra calidad como ciudadanos, como nuestra calidad como contribuyentes, y creo que vale mucho la pena esta sesión y platicarla pues, con el mero. Exactamente. Pues si gustas hacerme el honor de dar el nombre del tema que tocaremos hoy y de una vez comentar sobre el libro del doctor Carlos Burgoa. Claro que sí. El tema de que vamos a tratar el día de hoy son ficciones y presunciones en materia fiscal. Básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy es poder analizar de qué forma estas ficciones o estas presunciones que se estipulan en la norma tributaria pues ayudan o perjudican a los contribuyentes en sus obligaciones fiscales de manera directa. Me parece que es una herramienta que la autoridad ha estado utilizando últimamente de manera más fuerte y pues obviamente le ha permitido también generar la recaudación que está buscando, ¿no? Llegar a esos niveles de recaudación que se han estado viendo en los últimos años y pues bueno, al final de cuentas la ley no podría abarcar la totalidad de los supuestos, la totalidad de las cosas que se viven allá afuera en la vida real y por eso echa mano de este tipo de herramientas que son las ficciones y las presunciones que terminan siendo, repito, al final de cuentas recaudatorias por parte de la autoridad. Y justamente el tema va a colación del libro que el doctor Carlos trae el día de hoy para nosotros, que es el libro de ficciones y presunciones legales, que aquí se los presento, por ahí también lo van a estar viendo durante la sesión y que, bueno, pues ya dijimos y ya spoileamos que vamos a tener algunos regalos para las personas que nos hacen favor de seguirnos, ¿no? Así es, la dinámica va a ser, si me permiten, aquí ya me dieron indicación sobre el inbox, vamos a lanzar algunas preguntas y esas preguntas, pues ya dependiendo si están correctas, si les parece bien y si le parece bien al doctor, las primeras 3 preguntas o las primeras 6 preguntas tomamos de manera aleatoria y ya esos serían los ganadores. Tenemos 3 libros que si gusta comentarlos es el de Reformas Fiscales. Así es, Reforma Fiscal 2022, que tiene todo que ver pues con los temas que hoy la gente empieza un tanto a complicarse por entenderlo principalmente, hasta el SAT, la verdad, ellos les saben. Hay otro que es propiamente el de ficciones y presunciones legales y el otro que es procedimientos y defensa fiscal, que pues es la base, ¿no?, de cómo se da facultades, procedimientos, etcétera. Perfecto. Pues sobre la marcha vamos haciendo las preguntas y vamos obviamente otorgando estos libros para que ustedes les podamos hacer llegar justamente estas ediciones como tal. Y pues me gustaría iniciar el tema dando un pequeño preámbulo sobre esta situación que ya avanzaba el contador Alejandro, sobre estas situaciones de ficción y propiamente las presunciones de la propia autoridad. Recordemos que en este sentido hay modificaciones y ahorita ya nos va a platicar el doctor Carlos Burgoa. Yo sigo con maestro, ¿verdad? Es igual, el señor Carlos Burgoa. El cesio tratando. El doctor Carlos Burgoa ya nos va a explicar justamente sobre estos cambios que hay particularmente para esta reforma 2022. En ese sentido, recordemos que dentro del propio Código Fiscal de la Federación
la propia autoridad tiene facultades para poder verificar, ya sea por medio de sus facultades de control o por medio de sus facultades de comprobación, verificar que los cálculos o que la recaudación está siendo debidamente correcta, los cálculos cada uno de los contribuyentes. En este sentido, la autoridad también puede determinar de manera presuntiva o con una base cierta justamente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, derivado de esto, a que podemos caer en una situación de contingencia particularmente, y por eso yo lo avanzaba en el spot, en donde podemos estar incurriendo en operaciones diarias y que muchas veces nos pueden generar incidencias u observaciones y podemos caer en estas situaciones. Entonces, derivado de esto, doctor Carlos Burgoa, ¿cuál sería este antecedente que tenemos de manera general sobre cuándo empezó la autoridad a tomar ciertas ficciones o ciertas presunciones como tal dentro de la ley fiscal? Bueno, se remonta, yo pienso, los primeros indicios fuertes desde la época de López Portillo, ya algunos ayeres, en donde se mencionaba la presunción de ingresos y en sí el mismo régimen general de personas morales también tiene otro tema que es el de ficciones. Lo pongo en los dos sentidos porque a la par pues, es lo que hacen sándwich o encierran a un contribuyente. La ficción dice aquello que no es cierto, como diciendo, mira, de a mentiritas vamos a hacer que tú obtienes ingresos para que pagues de a debis, o sea, de a mentis para que pagues de a debis, ocupando el lenguaje de niños, ¿no? Esto me lleva a que por políticas públicas una persona moral que no ha cobrado todavía sus facturas, no obstante que es un pendiente por recibir, ya lo debe sumar para el pago del impuesto. Si esto lo agavillamos a que viene algo que no es presunto, el caso del IVA, entonces está pagando el impuesto en dos momentos y eso es lo que busca el Estado. Pero la presunción, que es lo que más nos ha dolido, es cuando decimos en un burdo hablar de español. A mí se me hace que tú... y ahí le podemos poner lo que quieran. A mí se me hace que tú tienes ingresos presuntos, que me estás escondiendo, que a mí se me hace que tú compras facturas, a mí se me hace que tú, y eso es lo que podríamos un tanto decirlo burdamente, conlleva a que cuando la autoridad no tiene algo por cierto, con la presunción es como alcanzarle el plato en la mesa para que al final vuelva a cobrar. Entonces el contribuyente se ve encapsulado en estos dos extremos. Primero, la ficción de lo que no es, pero para la ley ya es, así como la ciencia ficción y todo lo que sea. Y de hecho todos planeamos, pensamos el día, el cumplimiento tributario con la ficción. Y la presunción es lo que viene después. O sea que tanto antes como después, cuídate. Y si no es así, siempre va a estar atrás un constante efecto de simulación de actos. Claro. Y que la razón de negocios. Entonces, como que es una forma muy, yo la veo agresiva, del legislador mexicano. Sí existen presunciones a nivel mundial, pero a México le encantan las presunciones. Yo lo pongo siempre en este sentido absurdo. En las noches que llego y prendo la televisión para tratar de descansar del día, pues uno se encuentra con los programas de televisión comunes, policíacos, americanos, todos ellos, ¿no? Que sí es hay Culiacán, no sé cuál otro hay, que la ley y el orden, Tepito, lo que sea, ¿no? El chiste es que al final yo veo que lo que hace atractivo a esas series, desde luego es Hollywood, me queda muy claro, pero lo que vende es la astucia del investigador, de la policía, del médico incluso, si se trata de ese tipo, en obtener un resultado, en descubrir, en saber. En México no existe ese esfuerzo. Cuando la autoridad se para en una situación que no puede, entonces viene la presunción. Para que hasta donde llegó es suficiente. Hago un ejemplo a reserva de que platicaremos de ello más adelante. 69B del Código Fiscal. Hasta 2021 eran 5 los supuestos y la mayoría eran por ausencia de falta de activos, falta de personal, falta de capacidad. O sea, la falta era lo que hacía la presunción. Pero como ahora se queda corta la autoridad, dice que si el contribuyente factura con bienes que correspondieran a alguien que tiene bloqueados o restringidos sus sellos, o simplemente le ayuda a hacer las operaciones, también es presunción de inexistencia. Entonces, si no tiene, está mal. Y si tiene, también está mal. Me recuerda ese chiste que hacen los muchachos en la universidad. ¿Qué me ves? Nada. Ah, me ignoras, ¿no? Entonces suena un tanto así como que la autoridad por fuerza
Y lo digo abiertamente porque es bien sabido que las reformas fiscales de año con año son propuestas por la misma parte hacendaria. Es lógico y se vale. A ver, autoridad, dime qué me recomiendas para proponer al Congreso. Está bien. Pero en este año simplemente yo conté 8 presunciones en Código Fiscal. Ok. ¿8? Pues que no puedes, dile a tus amigos que te ayuden, me parece un poco Claro. burdo, ¿no? Sí. Ese es el tema. Digo, para esbozar un poquito, digo, y obviamente dar pie justamente a los comentarios que son más prácticos y obviamente de ahí derivar en situaciones reales que tenemos en operación diaria en las empresas, ¿cuáles son parte de esos 8 conceptos que usted identifica dentro de la ley? Sí, 8 y digamos los recientes, perdón, doctor, Sí. digamos los recientes, porque a ver, si nosotros hacemos el análisis de manera general, ¿no?, de toda la normatividad o toda la legalidad mexicana, hay montones, pero vamos a enfocarnos directamente a la parte que nos atañe el día de hoy, que es la parte fiscal. Mira, nosotros si analizamos está repleta la legislación, la normatividad fiscal, Sí. tanto de ficciones como de presunciones. Hay muchísimas. Y es que justamente lo que está provocando, lo que se busca con este tipo de facultades que le están otorgando a la autoridad, es el hecho de hacer cumplir algo que en primera instancia se le sale de las manos, ¿no? Y en un ejemplo muy burdo y muy sencillo, digamos, la autoridad cuando llega a hacerte ejercicio de facultades de comprobación, te revisa, por ejemplo, tu contabilidad. Claro. ¿Y qué pasa si no tienes contabilidad? ¿Ya no revisa? No, sí. Sería Sí. tan absurdo como el hecho de decir, pues como no tienes contabilidad no te reviso y entonces no te puedo determinar. Entonces ahí entra una presunción, por ejemplo, parte Claro. de la autoridad, me parece contiene el 55 de código, Sí. en donde te señala que si no existe registros contables, pues bueno, la autoridad puede presumir ingresos y de ahí determinar créditos en materia fiscal y bueno, de ahí ya se vienen todas las demás consecuencias de las que ahorita vamos a platicar. Pero es que en realidad son muchísimas, desde mi punto de vista son muchísimas las condiciones en las que nos encontramos este tipo de herramientas. Claro. Y creo que lo que es importante es primero definir, y ya lo decía el doctor Carlos, la diferencia entre una ficción y una presunción, porque la ficción, y retomo lo que decía el doctor al respecto de la ficción, que es antes del hecho jurídico, o sea, la autoridad genera una ficción para que te sitúes en el hecho jurídico que le da nacimiento a alguna obligación. Claro. En este caso, ya decía el doctor Carlos, el tema de la acumulación de los ingresos, ¿no? Por ejemplo, en el 7 del código, que dice, ¿sabes qué? Aunque tú no hayas cobrado, con el hecho de que lo hayas facturado, que sea exigible el cobro, los momentos de acumulación, en ese momento ya me pagas impuestos. Oye, pero a mí no me han pagado. No importa, es una ficción jurídica que me permite a mí como autoridad hacerme llegar de recursos. Ok. Otra muy común y en el libro está expuesta, y digo, no se los quiero spoilear mucho, pero en el Sí, libro sí. también está puesta porque me parece uno de los ejemplos más claros. Sí. El tema de la asociación en participación. Ok. El 16 de código, 16 de código, 17 de código me parece que Así está, es, que señala que son personas morales las contenidas en las sociedades mercantiles, ley general de sociedades mercantiles, y además trata, para efectos fiscales, la acción en participación la trata como si fuera una persona moral. Oye, pero la ley general de sociedades mercantiles me dice claramente que es un contrato, que no tiene personalidad jurídica propia, que no puede tener trabajadores, que no, me lo establece de manera muy clara. Sin embargo, para efectos fiscales, sí la considera directamente una persona moral, e inclusive hasta tiene que tributar, ¿no? En términos del título 2. Entonces, para entender un poquito esas diferencias, primero nos vamos con la ficción, que es previo al acto, y la presunción, que es de acuerdo a las situaciones que se tienen en la actividad de cualquier empresario, pues bueno, se puede llegar a una presunción que ahorita, bueno, podemos platicar, que hay montones. Y Sí. es que ese punto me parece muy Claro. interesante, perdón si me Sí, adelante. anticipo. Hablamos de las ficciones, tomaré las dos que platica el contador Alejandro, porque en el ánimo, dijéramos, desmedido del legislador de hacer que paguen, creo que él solo se mete el pie. Voy a tomar los dos ejemplos que bien decía el maestro Alejandro para poder a que la gente que nos ve la Claro. importancia que tiene en la práctica. Hablábamos del primero, que es las personas morales deben acumular conforme emiten su comprobante fiscal. No es cierto que ya cobraron, pero es la ficción que todos aceptamos y por cierta se da para el cumplimiento. De ahí que el artículo 27, fracción 15 de la ley del ISR preveía todavía los prevé, los créditos incobrables. Claro. De tal manera que yo pudiera, por decirlo así, sacudirme de esa acumulación en tanto hubiesen prescrito o fueren notoriamente incobrables. Pero ahora le pusieron a la modificación
de que no basta con ingresar una demanda para los montos que son arriba de las, creo, 300,000 UDIs, sino Así es. que debe ser que lo gane y no obstante no lo cobre o que pierda el juicio. Pero todo por una ficción que creo que no trae su eco contrario. Es decir, si yo voy a acumular desde la emisión del CFDI, ¿por qué me castigan con la deducción hasta lo que sí hice en verdad? Sí. Es decir, antes me permitían la deducción con la simple demanda. Pero como no les gustó, y yo lo sé que hay abusos, pero cuando hay abusos, y ese es el punto central, creo que a la autoridad le corresponde, ponte a trabajar, Claro. antes de que la ley se esté acomodando a tu gusto. Lo justo es la mitad. Si aquel se está pasando de listo, tú haz tu trabajo. Bueno, a todos los que nos ven, como decían en el fútbol, a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué les parece esto? Recuerden, la incobrabilidad de créditos ya no se da con el simple ingreso de demanda, sino hasta que pierdo el juicio o aún ganándolo sea evidente que no tengo la posibilidad de cobrar. Ok. Pensémoslo así, ¿qué tal si yo, contribuyente, en lugar de demandar el cumplimiento del contrato, demando la rescisión del contrato? Es decir, no le pido que me pague. Le digo, ¿sabes qué? Ya ahí muere, se acabó. Okay. Y si son rentas, ya salte y se acabó, ¿no? Ya no me importa perder, lo que quiero es mi inmueble porque a lo mejor tengo 3 clientes atrás interesados. Eso implica que se cancelan los adeudos que existieran. Dicho ante un juez, es documento público, la sentencia pues es claro. Documento público, prueba plena. Artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si este juicio, como suele ser en México, que tardan mucho tiempo, me pasa de uno a otro año, ¿puedo cancelar los sellos? Digo, sí, cancelar las facturas, perdón. Sí. Entonces, yo sé que el sistema del SAT quizás vaya a decir no, pero México no se rige por sistemas, se rige por leyes. Es tu misma ficción, SAT. Y ahora lo que quiero hacer es echar atrás el motivo que dio lugar a la ficción, no tanto el recuperar el adeudo. Ok. ¿Sí vamos bien? Claro. De todas formas, la fracción cuarta del artículo 17 así está y se acabó. Esa es una. Piénsenlo y paso al otro rápido. Asociación en participación. Viene una reforma laboral muy rara, paupérrima, porque dice que el reparto de utilidades es en un máximo de un promedio de últimos años o lo más evidente que tendremos por lo reciente de la reforma, los 3 meses de salario. Así es. Perfecto. Pero bueno, yo sé que soy por ficción persona moral para efectos del ISR, pero no así en las demás. Yo debo pagar utilidades si soy asociación en participación. Ok. Y si tengo gente a mi cargo. Definitivamente yo diría que no. No podrías, por la figura. ¿no? Por la figura como así tal. Es. Exacto. Salvo que yo me sume como patrón ante el IMSS. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero lo que voy es, se va embarrando, se dan cuenta, claro. va quedando así todo que también digo, para también hacer el señalamiento ahí, que los personas que nos hacen el favor de seguirnos no se vayan tampoco con la finta, que ahí recordemos que, por ejemplo, ahí el obligado a hacer el cumplimiento es el asociante, ¿no? Claro. Es el que tendría en ese caso la obligación, pero como asociación en participación como tal, pues no podría, digo, definitivamente va contrario a la naturaleza del propio contrato, ¿no? Ok. Fíjate, en este tema de ficciones, ¿entraría, por ejemplo, el tema de los bancos? Y ya sea que tanto tú, Alejandro, usted, doctor, me pudieran conseguir contestar la pregunta, ¿entraría justamente ese tema de depósitos, entraría esta parte de la ficción? Bueno, sí, no mal ubico, creo que es el 59 fracción tercera del Código Fiscal y esa es una presunción. Yo creo que es oportuno porque la gente lo ve así. Ok. El más común, y todos lo habrán visto, es el de operaciones inexistentes. Ya sea por 69B o por auditoría, el SAT lo tomó como un hitazo y lo juega una y otra vez y por ahí está, cobre y cobre impuestos. Está bien, digo, sé que hay mucha gente que compra facturas, a la par que hay otras que no. Entonces, la ficción se diferencia de la presunción por lo siguiente. La ficción está como una definición, pensémoslo así, o como un referente así. Pero la presunción está condicionada. Si sucede algo, entonces se da la ficción. ¿Cuál? Ingresos, operaciones inexistentes y todos los predicados que le queramos poner. Okay. En la práctica diaria yo veo a los contribuyentes que dicen, es que le insisto al SAT y no lo convenzo de que las operaciones son reales. Ya le traje la firma del Papa.
la cartilla de mis tías, ¿no? Entonces la respuesta es, no es que no lo convenzas, es que el SAT no entiende a nivel operativo, no normativo, porque ahorita les platico por qué, cómo funcionan las presunciones. Esa condición de si está nublado, entonces llueve, lógico, si no está nublado, entonces no llueve. Si tengo ingresos, pago impuestos. Si no tengo ingresos, no pago impuestos. Es lo que debemos ver siempre. Si no tengo activos, personal, capacidad material, infraestructura, entonces es operación inexistente. Pero en la práctica, lo que hace el SAT es decir, no me muestras cómo, cuándo y dónde se dieron. Y uno dice, ok, pero el cómo, cuándo y dónde no son supuestos de ley. Les pongo un ejemplo que me pasó recientemente en la práctica. Un contribuyente recibe una aportación como préstamo de parte de sus socios en efectivo. Sé que quizás no se vea bien, tema de socios. A la sociedad solo le toca recibirlo. Y por una mala administración o descuido no da el aviso dentro de los 15 días que señala el 76. Y ya de ahí se lo quieren presumir ingreso. Y uno dice, espérame tantito, ¿no? Si yo no mandé el aviso, múltame. Es multa de forma. La pagaré, la impugnaré, yo sabré. Claro. Pero para que se presuman ingresos son dos los supuestos. Que haya, ojo, depósitos en cuentas bancarias y que estos no sean congruentes con el registro contable. Si el depósito es del día 10 y yo lo tengo registrado hasta el día 15 de diciembre, pues ya no coincide. Claro. Si el depósito es de 100,000 y yo tengo dos de 50 en octubre y diciembre, tampoco coincide. Eso sí, pero por no mandar el aviso se presume, y uno dirá, bueno, es que a mí me late, pues a mí me late que el subadministrador es gay, ¿no? Y no por eso voy a andarlo pregonando. Entonces, no es lo que a mí me late, por eso es que las presunciones de autoridades son de ley, para regirnos por la ley, porque la autoridad solo puede obrar con presunción de legalidad según el 68 del Código Fiscal. Okay. Entonces, esta idea es lo que creo que está doliendo mucho. Perfecto. ¿Qué otras ficciones o presunciones se pueden dar dentro de esto? Yo ya mencionabas dos. ¿Qué otra te has encontrado dentro de esta actividad? Hay una bastante interesante que se contiene en el 12 del Código, que es acerca de las personas morales cuando hacen su cambio de domicilio al extranjero. El 12 del Código lo que establece es que cuando tú haces ese cambio, se presume que estás entrando en un proceso de liquidación acá en México. Okay. Y que por tanto todos los activos, todos los bienes que tienes, pues bueno, se van a estar enajenando. Entonces, en realidad, ¿me estoy liquidando? Pues no me estoy liquidando, ¿no? ¿Estoy vendiendo mis activos? No estoy vendiendo mis activos. Pero el simple hecho de salir de la jurisdicción mexicana hacia otro país, ahí se encuentra una ficción por parte de la autoridad en donde voy a estar generando una carga impositiva por hacer un cambio de domicilio. Y entonces, muchas veces ni siquiera se contempla como tal dentro de esos procesos o esas estructuras corporativas que se desarrollan, y pues la ley es muy clara en ese sentido. Creo que una parte importante de las ficciones, y el doctor que me corrija si es que me equivoco, pero una gran diferencia entre la ficción y la presunción es que la ficción no admite prueba en contrario. La ficción se considera texto de norma, y al estar publicada en diario oficial, pues bueno, se considera también pues como tal parte de la norma, ¿no? Entonces, a diferencia de las presunciones, ¿no? Que las presunciones pues sí pueden ser de dos tipos, ¿no? Las directas o las plenas, y aquellas que admiten prueba en contrario, ¿no? Y de hecho en la legislación fiscal encontramos de las dos, tanto presunciones plenas como que admiten prueba en contrario, como también las ficciones como las que estamos platicando ahorita. Claro. Fíjate, iba mi pregunta a esta parte, porque yo creo que son de los datos más importantes que muchas veces la autoridad nos cuestiona y le adolece. En el tema de las deducciones, ¿encontraremos deducciones que hoy están en texto de ley que podrían fungir como presuntas o entrarían en este carácter de ficción? Bueno, es que este punto es muy especial. Viene de una jurisprudencia que retoma a su vez la base, dice el principio ontológico de la prueba, para dejar un poco más claro qué es la óntica, el ser. La deóntica, deber ser. Okay. El principio ontológico de la prueba dice así según la Corte: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Pongamos un ejemplo. Yo soy una empresa creada con el ánimo de lucrar, de recibir dinero. En ese sentido me queda muy claro que si a mí me encuentran dinero en la cuenta bancaria,
Pues se presume que es por lo ordinario, es decir, porque yo me dedico a ganar dinero. De ahí que esté pues ya en manos del contribuyente acreditar lo contrario. Ejemplo, yo digo, no es un ingreso, es un préstamo. Entonces, como lo ordinario para mí no es recibir préstamos, lo tengo que probar, porque lo ordinario se presume. Entonces, de ahí podríamos un tanto justificar o entender el por qué las presunciones van sobre ingresos. Ahorita nos vamos con otros. Pero en el caso de las deducciones, ahí es donde uno dice, espérame tantito. Okay. Se presumen operaciones inexistentes. A ver, ¿estás dando a entender que yo por tradición, por ordinario, me creo para defraudar al fisco? ¿O por qué puedes presumir operaciones inexistentes? Okay. O sea, más bien no tendría que ser una presunción. Si nos fuéramos a lo básico, en un país de primer mundo, cosas que a lo mejor nos faltan mucho después de la 4T, que lo que va a suceder es que la autoridad tendría que investigar, imagínense su episodio de CSI SAT, y entonces el SAT, en lugar de andar presumiendo inexistencias, puede acreditar que es simulado un acto. ¿A qué distinto y qué respeto le tendría yo a la autoridad? Pero ya rápido, que sea presunción, para salir del paso. Entonces, se agavillan muchos problemas, porque la presunción publicada, desde luego el nombre de la persona en el diario oficial, pues es general. No es ni deducible para ISR ni acreditable. Claro. Entonces, pero como no distingue y en donde la ley no distingue, no debemos distinguir, quiero entender que tampoco fue ingreso acumulable para el que facturó. Claro. Y entonces el Estado se está enriqueciendo de forma ilegítima, no ilícita, ilegítima en lo civil. Y pues por eso llegan rápido a sus metas de cobranza. Claro, sí, efectivamente. Y fíjate, aquí lo interesante de esto que comenta el doctor son pues este tipo de situaciones en las que llega a caer la propia autoridad. ¿Qué nos hemos encontrado en la operación diaria de las empresas a la hora de que la autoridad puede determinar como presuntivas ciertas operaciones que puede realizar? O sea, menciónanos algunas. Bueno, ves que, por ejemplo, como creo que el ejemplo más claro en el tema de presunción es el 5A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? La razón de negocios. Ok. Porque justamente en ese 5A es donde la autoridad presume como que no existe razón de negocios en las operaciones cuando el beneficio económico sea superior al beneficio fiscal, ¿no? De esa manera, la autoridad encuentra en esa herramienta de suposición el hecho de que llevar la carga de la prueba ahora hacia el otro lado. Ya no, como dice el doctor, ya no tengo yo como autoridad que comprobar que efectivamente estás haciendo este tipo de operaciones para evadir al fisco, sino que ahora yo, al hacer una presunción que se estipula como tal en el 5A, ahora estoy provocando que el contribuyente sea el que se acerque y que entre ahora él a desvirtuar lo que nosotros, o lo que la autoridad está señalando. Tiene mucho que ver, y yo lo asimilo mucho con el tema de facultades de gestión y de comprobación, por ejemplo, ¿no? Claro. La autoridad desde hace mucho años se dio cuenta que el hecho de hacer facultades de comprobación pues es muy caro, no puede, y aparte no puede estar revisando a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? Pues a través de facultades de gestión, te bajo el switch, te bajo los sellos digitales, te cancelo cuentas. Ese tipo de acciones provocan que sea el contribuyente el que se quiera acercar ahora a corregirse. Algo muy similar funciona con el tema de las presunciones, ¿no? La carga de la prueba, ahora te la tiro a ti, contribuyente, y ahora tú, contribuyente, ven y demuéstrame que sí existe razón de negocio en tus operaciones, o que sí son operaciones legítimas y no de compraventa de facturas, ¿no? Entonces, la autoridad, repito, en esa manera, y a lo mejor sí de manera muy, muy fácil, diría el doctor Carlos, está tirando la bola, pero al final de cuentas le está funcionando. ¿Por qué? Porque está perjudicando de manera directa a los contribuyentes. Y en ese tema sí me gustaría también abonar un poquito más al respecto de, se supone que la presunción admite prueba en contrario, decía yo hace un momento, pero hay presunciones que ya tienen una afectación. Al momento que la autoridad presume que existe, hay una afectación directa a los contribuyentes, y aunque tengan posteriormente el derecho a exponer lo que les convenga, la realidad es que ya hay una afectación. En el caso, por ejemplo, de la publicación del 69B o la cancelación de sellos, ¿no? La suspensión, no la cancelación, la suspensión del 17H, ya hay una afectación de manera directa, y sin embargo, pues bueno, la autoridad sigue, se supone que no debería poderlo hacer, porque las presunciones deberían esperar a que el contribuyente, una vez que se defienda, una vez que tenga los argumentos o que exponga sus argumentos, pues entonces la autoridad poder tomar una consecuencia al respecto. Y es que, perdón, aquí lo malo es que la autoridad se ha puesto las piedritas en el camino para caminar todo el tiempo de manera cómoda. Lo expongo así. En facultades, como bien decía el contador, de gestión o de comprobación,
La inexistencia es la favorita y bueno, hay otras más, ¿no? Pero si nos vamos al tema probatorio, como bien dice el contador, pues ya le echamos la bolita a la persona. Uy, no, salen todos los temas a favor de la autoridad, que fecha cierta y que todo es un plazo, ábrete sésamo, ¿no? Entonces la autoridad para todo lo ve así, hago rápido el comentario. Fecha cierta, según la jurisprudencia que le obsequia la Corte al SAT, yo creo que duermen de cucharita o algo así, porque no veo por qué tanto, son solo si está ante notario, ante registro público, ojo, o porque fallece alguno de los tres, hago la pausa. Ante notario, lo más que se me ocurre, si no mal ubico, es el 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las actas deben estar en un libro. Las que estén fuera deben estar protocolizadas, pero si son ordinarias y están dentro del libro, no deben estar protocolizadas. Ahora, solo las extraordinarias, segunda excepción, deben estar protocolizadas. Si yo voy y compro una casa, perdón, soy el primero interesado en que esté ante notario y ante registro público. Pero si voy y compro cigarros en la esquina, no vamos a llevarlo a notario, por Dios. Yo sé que es llevarlo al extremo absurdo, espero que así lo entienda el SAT también. Llevarlo ante registro público me da mucha risa, porque en el registro público se inscriben, se anotan y se hacen notas preventivas. ¿A cuál de las tres se refirió a la jurisprudencia? Lo más importante. Entonces se refirió solo a una de ellas, a la primera. Y el punto es, no es lo mismo porque la inscripción solo es de bienes inmuebles, de derechos sobre bienes inmuebles, o sea, son tres hipótesis nada más. Pero el SAT lo ve al revés. Lo ve al revés como solo decir fecha cierta y se echa a correr. Y el punto es al revés. Si yo fuera el SAT, tengo una carga adicional. Fundar que este documento debe estar ante notario o ante registro, porque así lo dice X artículo de tal ley civil, y por eso entonces ahora sí puedo fundar que no es correcto. Pero no lo hace. Toma la jurisprudencia y la pone como estampita sobre la mesa. Seguimos avanzando. Dice, los documentos que me presentan no tienen valor probatorio. Yo recuerdo el 198, si no mal ubico, del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice, no hay valor probatorio, solo las pruebas que se ofrezcan en contravención de ese capítulo. Okay. O sea, todas prueban algo, aunque sea que soy tonto, pero lo prueban. Y el 197 del mismo código creo que dice, las pruebas se relacionan unas con otras. Y el SAT las disocia. A causa de que ya Prodecon incluso dijo, perdón, eso no me lo hagan. Prodecon dijo, eso está mal, se deben relacionar las pruebas. Pues es como un rompecabezas, por Dios. Ya me imagino poniendo uno del SAT a armar un rompecabezas. Esta no, y se queda solo con la... Pues así no funciona. Con las del medio, exactamente. ¿Qué modificaciones hay para esta reforma 2022 en respecto a presunciones y a ficciones que usted detecte, doctor, en el Código Fiscal de la Federación? Claro, hay una muy importante que, a ver, que nos platica el contador. Sí, también digo, para que él... Porque la experiencia a mí me lo ha dejado un poco frío. Está básicamente en el artículo 26, fracción cuarta, la primera que me sorprendió y como condorito me voy para atrás, porque dice que se presume la adquisición de negociaciones. A ver, vamos por partes. La adquisición de negociaciones, la forma común es por compra de acciones. Y pues ahí nos vamos, ¿no? A la fracción 11 de que la empresa debe corroborar que se pagaron los impuestos, etcétera. Está bien. Otra forma de adquirir, quizás yo compré obligaciones de una empresa, soy obligacionista, en el incumplimiento o en el cumplimiento de la condición, yo paso entonces a ser socio. Ya, eso no es presunción. Pero la presunción que viene para este año es así. Cuando haya identidad en el domicilio fiscal, identidad en los trabajadores, para aquellos que adoran el outsourcing, identidad en proveedores, identidad en representante legal, pues aquellos, ¿no?, que siempre ponen al fulanito de tal que ni sabe. En las mismas empresas. Hay responsabilidad solidaria porque se presume la adquisición de negociaciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una empresa que me echan encima un crédito fiscal, como lo he visto, de 500,000 millones de pesos. Ni en el Turista Mundial veo esas cantidades. Ni en el Pero al SAT se le ocurre, pum, las balacea a las empresas. Está bien. Si a la empresa se le ocurre vender todos sus bienes o pasarlos a otras empresas del grupo, ya hay responsabilidad solidaria porque hay identidad de bienes. Claro. Si el proveedor constante fue a los dos, hay identidad. O sea, entiendo la lógica, pero no justifico con justicia la presunción.
como bien decía el contador, el contribuyente debe tener oportunidad de desvirtuar o una debida audiencia para echar atrás esa presunción, salvo prueba en contrario. Claro. Las únicas presunciones que no son salvo prueba en contrario son las que están a cargo de autoridad, como es el caso de la negativa ficta. Claro. O sea, hay ni modo que diga el SAT, ay, no, es que siempre pasaron los 10 años. No, eso funciona así. Sin embargo, en el caso del 26 fracción cuarta, lo que me queda claro es que si alguien quiere echar fuera la presunción, lo va a poder lograr, pero ya embargado. Ok. O sea, no hay nada de que espérenme tantito como el 69B, miren, les explico y nada. Va a llegar el SAT, pum, ejecuta. Por eso es que la geolocalización para 2022 se dio. Creo que nadie la vio. Pues lo va a usar en la recaudación. Sí, claro. Alguien que se meta con el token, a seguir vendiendo facturas o lo que quiera hacer, pensando en un mal contribuyente, desde luego. Sí. Lo van a geolocalizar por la información que tienen con el sistema Bancario. financiero. Van a dar con él, le van a cobrar y si son parte del mismo grupo, pum, lo van a embargar porque se presume la responsabilidad solidaria. Así es. Que básicamente aquí el comentario que hace el doctor Carlos Burgoa tiene que ver mucho con el tema de partes relacionadas, ¿no? Al respecto y obviamente aunado a los comentarios que ya hizo el doctor Carlos Burgoa, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, lo que pasa es que lo que nos señala el doctor Carlos al respecto de este 26 va más allá del tema de las partes relacionadas, ¿no? Porque justamente se encuentra relación en las empresas y se consideran responsables solidarios con el hecho de que compartan proveedores, compartan trabajadores, compartan domicilio, o sea, toda una serie de situaciones que hace pensar a la autoridad y la hace presumir evidentemente que se trata de la misma persona, ¿no? Que se trata del mismo ente jurídico, aunque sean personas con nombres diferentes o con entidades diferentes, pero el hecho de tener esa vinculación a través de todos estos medios, lo que provoca es que la autoridad busque un responsable, pero lo encuentre en quién, pues de la persona que está utilizando tu mismo domicilio, tus mismos trabajadores, claro, tus mismos proveedores, o sea, es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, pues resulta de verdad bastante gravoso ese tema. La verdad, cuando comenzamos a analizar este tema de las presunciones y si nos encontramos con ese tema que además también se señalaba en la obra del doctor Carlos, híjole, esas sí son de las presunciones que sí te hacen temblar, porque como dice el doctor Carlos, te vas a tener que, pues sí defender, pero bueno, ya con un proceso realizado por parte de la autoridad, ¿no? Con un embargo, con una cuestión así, y créeme que sí es un tema donde pueden parar de matar a una empresa por un tema de esa situación. Entonces, pues la recomendación a todas las personas que nos siguen es el hecho de que tengan mucho cuidado y que no crean, porque lo he escuchado de manera muy común, cambia de empresa, da de baja esa y da de alta otra. Y cosas de ese tipo y esas soluciones de inmediatez que siguen generando actualmente allá afuera, pues resulta que no son tan viables cuando entramos o cuando la autoridad hace uso de este tipo de herramientas, ¿no? Claro. De las presunciones y de las ficciones que, pues bueno, ya como dices, estamos abordando. Y esas son algunas de otras muchas que se está generando, ¿no? Por ejemplo, una Sí. ficción que también se me viene muy a la mente ahorita con el tema, una muy sencilla, muy fácil de identificar, el tema del uso de la firma electrónica. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas veces que dicen el que se comete el delito de defraudación fiscal, quien exprese de manera incorrecta o ponga datos erróneos en las declaraciones, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que en términos generales se señala. Y muchas veces la duda es, pero la hizo el contador. O sea, quien está poniendo los datos es el contador. No, pues espérate, o sea, se establece de manera muy clara como una ficción dentro de la legislación fiscal, es el hecho de que cuando se hace el uso de la firma electrónica se considera que quien está firmando es directamente el representante legal, el apoderado de la empresa, el que tiene facultades dentro de la empresa. Entonces no importa si físicamente en la computadora está la secretaria, está Juan Carlos, está Alejandro haciéndolo, no importa, al final de cuentas, quien se considera que realiza o quien está emitiendo esos documentos, quien está declarando de manera falsa, si es que existiera esa situación, pues es directamente el contribuyente, ¿no? Claro. Entonces, como en temas de esos tan sencillos se puede evidenciar de manera muy clara una ficción que la autoridad genera para poder recaudar de mejor forma, pues bueno, hasta las presunciones de las que estamos comentando, que hay un montón. Si ustedes échense una leída, si no mal recuerdo, del 54 al 62 del código, 68, 69B, 69B bis, el 5A, hay un montón de presunciones en ese tema y todas encaminadas justamente a qué, pues a facilitar la chamba a la autoridad, ¿no? Que pueda recaudar más rápido o que pueda responsabilizar al que tenga más a la mano para Claro. poder fiscalizar, ¿no?
Perfecto. Y bueno, yo ya ahorita con estos comentarios que hace Alejandro, ¿qué importancia justamente en esta parte de la ficción tiene el tema de la firma electrónica y cuál podría ser una recomendación que posiblemente tenga? Digo, yo me encontraba en una situación y la expongo para que todos aquellos los cuales lleguen a tener una situación muy similar, pues obviamente hay que evaluar el caso, hay que evaluar cuál es la situación y obviamente actuar de tal forma. En esta situación, el representante legal hace justamente el trámite de la firma electrónica y es quien presenta tanto las huellas digitales y para la persona moral. Tiene o quiere salir de la empresa y deja la firma electrónica, pero pues obviamente no sabes si quien la va a seguir utilizando va a hacer buen uso de la presentación de los propios, medios electrónicos. ¿Cuál sería parte de las recomendaciones con el tema particularmente de la firma electrónica? ¿Cambiarla, bloquearla, revocarla o que el representante legal nuevo pueda hacer un nuevo trámite? Bueno, en teoría tendría que generarse una nueva, pero, y aquí viene el gran pero, dado que la firma tiene una vigencia y una cosa es la firma de la persona moral y otra la de la persona física, claro. Me queda claro que si yo voy ante el SAT y le digo, oye, sabes que yo ya salí, la quiero dejar me van a decir, mira, el motivo que me das no me convence, pero si quieres hazlo conforme al 17H, fracción primera, que es cuando uno puede cancelar por mutuo propio la firma, el sello, perdona, me refiero al sello, y la firma tendría que ser un poco antes, que lo más común es cuando alguien se va a entrar en suspensión de actividades. Entonces, creo que a lo mejor ahí lo que podríamos tener en contexto total es más bien el otro punto. Por artículo 27 del Código Fiscal también se dice que ante los cambios de socios se tiene que dar aviso ante el SAT, que en 2020 todo el mundo estuvo vuelto loco en junio, ¿no? Cuando era la primera vez. Si a eso le sumamos que el notario, si es que llega notario, por declaranot manda la información, es otro tema importante. Sí, la firma y el punto de presunción yo lo diferenciaría así. La firma es un tema de forma, la presunción casi se encamina siempre al fondo. Si a mí me dicen, oye, es que a mí me parece que tú lo hiciste, espérame tantito, pues por eso te mandé el aviso, que tú mismo me pides, yo no te lo ofrecí para el cambio de socios o de estructura accionaria. Entonces, que quede muy claro que a partir de esa época la sociedad ya no fue comandada por fulano de tal o por el administrador X, sino que tuvo que ser esta otra persona. Y con ello tendría que ser suficiente, pero vuelvo a lo mismo. Tendría que ser, es un supuesto, porque para el SAT, como bien decía el contador Alejandro, a él no le importa quién se la hizo, sino quién se la paga. Claro. En el tema particularmente de esquemas reportables y remontándome ahorita en tiempo de declaraciones que inclusive tenemos que ingresar los esquemas reportables y yo me pregunto cuántas empresas no caen o no caemos en esquemas reportables, yo les podría asegurar que un 95% caen en esquemas reportables, sin embargo no lo reportan en la propia declaración anual o por lo menos es lo que hemos visto dentro de las propias declaraciones que se han revisado. ¿Caen en un tema de presunción o en un tema de ficción? Sería contingente, lo pienso incluido también el punto de personas físicas, ¿por qué no? Cuando hay préstamos y cualquier otro tipo de ingreso que tengan, herencias, premios, lo que sea, por más de 600,000, sabemos que por artículo 90 de la ley del ISR, pues lo deben informar en la anual. Entonces lo mismo vale para el 76 de ley de ISR en personas morales. Y bueno, hay mucha serie de información que se debe llevar. ¿Qué pasa en el primer caso de personas morales? Si no lo hacen oportunamente, pueden traer la contingencia de una discrepancia fiscal. Y en el caso de personas morales, pues ya lo dijimos, ¿no? La presunción de ingresos mal hecha, pero ahí lo tienen. Esto es parte de un compliance, de algo que no está mucho la sociedad mexicana acostumbrada a hacer. ¿Qué es lo que no está acostumbrada la sociedad mexicana? Yo soy mexicano, no quieran. No, que no se piense que lo veo desde lejos. Anticiparse a las cosas, claro. Ese es el compliance. O sea, si yo ya sé que es para el día 17, pues estoy listo desde el día 15, ¿no? Entonces, sí. Ese es un punto importante. Una forma de entender o de analizar un poquito más el tema de la presunción es que la debemos de analizar desde el punto de vista de que la presunción es la actividad a través de la cual, a través de hechos conocidos y ciertos, la autoridad llega a otros hechos que desconoce, pero que con estos elementos puede llegar a esa conclusión. ¿A qué voy con esto?
Y a raíz de lo que comenta el doctor, si cuando la autoridad llega a fiscalizarme, a ejecutar facultades, yo no tengo los debidos controles, no le otorgo información, pues entonces a la autoridad no le queda de otra más que presumir, porque al fin de cuentas ellos van a la recaudación. Entonces, si yo no tengo los controles, no muestro los elementos, que además estoy obligado a tener, y no los tengo en el momento que me ejercen facultades, pues ¿qué hace la autoridad? Pues presume. Un caso también que se da muy comúnmente. Llegamos a la empresa, ponemos a una persona de guardia de seguridad y no dejas pasar a nadie, ¿no? O sea, y preguntan por el representante legal, no está, y lo que llegue no hay nada. Es algo que se utiliza muy comúnmente hasta el día de hoy. Llega la autoridad fiscal, el guardia, pues dice, a mí me dijeron que no pase nadie y no pasa nadie. Y entonces no avisa, no se comunica con los departamentos indicados y pues no sucede la verificación o lo que tenga que hacer ahí en este caso la autoridad. ¿Qué hace la autoridad en esos casos? Según el artículo 55 del Código, dice que quien obstaculice justamente el tema de las facultades de comprobación de la autoridad, ¿qué crees? También va a entrar un tema de presunción. ¿Y cómo va a presumir a esa actividad? Pues con los datos que tiene, los datos ciertos, verdaderos que conoce, con eso te va a determinar el crédito fiscal que haya lugar, ¿no? Por la revisión que vaya a hacer. Entonces, mucho cuidado de repente con este tipo de cuestiones, que a veces cositas operativas muy chiquitas me pueden llevar a un problema un poquito más grave. Y claro, ese punto es bien importante, lo comento por lo siguiente, le dio al clavo el contador. Los supuestos y el contenido de la presunción vienen en el Código Federal de Procedimientos Civiles, o sea, no cuáles, sino estas palabras, claro. Supuesto y contenido. Y me refiero desde el 192 hasta el 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es tan sencillo como esto. El supuesto de hecho trae una consecuencia de derecho. Lo que se inventa es la consecuencia, la multa. No existía en la naturaleza, no la veo en un árbol, ¿no? Pero lo que sí es un supuesto de hecho, pues es que alguien venda, que alguien vea crecer, no sé, lo que sea. Eso, como es una esencia de reglas, por eso es tan fácil interpretar las leyes respecto de la Constitución. Porque es tan lógica como que si dan las 5 voy y si no, pues no. ¿En serio? Pues así es lógico. Entonces vamos al tema exacto. El SAT no solo presume la consecuencia, porque esa es la esencia de las presunciones, presumir consecuencias. Al SAT le encanta presumir las causas. Ejemplo, más de una vez lo he visto. Tus proveedores no presentaron la anual. Y uno dice, pues qué mala suerte, ¿no? Sí, claro. Y por eso yo presumo que no tienen ni trabajadores ni activos. Y eso me lleva a presumir en segundo plano que son operaciones inexistentes. Lo voy a poner tan absurdo para que quede claro. Yo presumo que mi vecino tiene una pistola y por eso creo que mató al perro que está en la esquina. O sea, no, porque sé que tiene una pistola y lo conozco de mal genio, por eso puedo presumir que se mató al perro de la esquina. Claro. Pero no puedo presumir que tenía una pistola. Por lo mismo, si no hay declaración de parte de los contribuyentes, es una omisión. Les voy a decir qué me pasó a mí en la práctica una vez. Se los comparto porque esto me pasa seguido y la respuesta siempre es como se la dieron al gran violinista italiano, ¿no? Simplemente el silencio, ¿no? Okay. La cuestión fue así, le dijimos al SAT, está bien, el proveedor no presentó la anual en 2015, pónganle de ejemplo. Y por eso dices que no hay activos. Dentro de auditoría se le dijo, con base en el derecho de petición que debes contestar, mi pregunta es así. 2015 no te presentó la anual. Tú mismo dime, SAT, porque tú tienes la información conforme al artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tú la tienes, tú dime, si te presentó la anual en 2014. Primera pregunta. Si te presentó la anual de 2014, dime si venían activos y personal. Siguiente pregunta. Si venía la anual de 2014 con activos y personal, dime si en 2015, el año que te falta, emitió CFDIs vendiendo activos o emitió CFDIs timbrando nómina. Claro. Y así estamos más completos. Nada de que porque no está. Y entonces jamás me la contestaron. Nos fuimos al juicio, al recurso primero, jamás lo contestó jurídica. Dicen que así estaba el Zócalo. Nos fuimos al juicio, tampoco contestaron. El juicio se ganó finalmente, pero por eso nos quiere Donald Trump, eso es lo que estamos de acuerdo. O sea, si jugamos el juego bien, nos ahorramos juicios, nos ahorramos garantías, la empresa sigue vendiendo, el fisco sigue cobrando
y nos evitamos las cosas que estamos sufriendo. Tiempo, dinero y esfuerzo, pero bueno, así fue. Ok, digo, bastante interesante justamente esa anécdota del doctor, en donde justamente derivado de una declaración, diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues careces de infraestructura, careces, yo presumo que no tienes infraestructura simplemente porque no me estás presentando una declaración. Sí, claro. Y esto lo vemos pues diario justamente en estas actividades como tal, en donde la autoridad viene y me pregunta, cuando ellos ya propiamente tienen la información, claro, como bien comenta, inclusive de una venta, de una presentación, de una declaración propiamente. Dentro de estas facultades que tiene la autoridad en el tema, por ejemplo, de la determinación de esas bases presuntas, ¿cuál ha sido, bajo tu experiencia, cómo determina la autoridad justamente esas presunciones? Ok, hay un procedimiento muy claro para las personas físicas en el 91 de renta, que es la discrepancia fiscal. Okay. O sea, la discrepancia fiscal en sí misma es una presunción. Claro. Porque la autoridad dice, cuando tienes mayores egresos que ingresos, entonces se presume que, bueno, estás omitiendo ingresos y pues evidentemente se genera una carga en materia de impuestos sobre la renta. Lo que es curioso y la presunción que llama la atención en ese artículo 91 es el hecho de que cuando cuantifica los ingresos, te toma tanto ingresos como egresos, ¿no? Los gastos que realizaste, los depósitos que tienes, absolutamente todo en la mecánica del 91, todo se considera ingreso, a efectos de poder determinar justamente la discrepancia. Y resulta interesante a final de cuentas, ¿no? Porque termina la autoridad, yo siempre digo como que tira la moneda ahí a la bola de hoyos y a ver en cuál cae, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues hay algunas cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, dentro del propio artículo 91 se dispone que los depósitos o las transferencias que se realicen entre familiares en línea recta o cónyuges no se considerarán ingresos. Sin embargo, la autoridad, cuando te hace el procedimiento del 91, te los pone como ingresos, claro, a efectos de que tú desvirtúes, y repito, sí, y volvemos a lo mismo, tirando la carga de prueba hacia el contribuyente. Terminas desvirtuando y pues bueno, ya entonces te considera una discrepancia fiscal de acuerdo a lo que hayas podido desvirtuar. Si no logras desvirtuarlo, entonces, ¿qué crees? Todos esos ingresos, los depósitos que tuviste y todas las salidas de dinero que tuviste que no compruebas, pues ¿qué crees? Todas son ingreso. Y obviamente terminan siendo cantidades bastante interesantes, ¿no? Entonces, en el tema de presunción de ingresos, la discrepancia fiscal es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Y para efecto de las personas morales también se establece en el 59 y en el 60 de código cuál va a ser el procedimiento para que la autoridad pueda determinar omisión de ingresos. Inventarios, por ejemplo, que es muy común entre las personas morales, ¿no? Si tú hiciste adquisición de bienes y cuando voy a revisar no los tienes, pues se presume que los vendiste, ¿no? Claro. Y cuando se presume que los vendiste, entonces se presume que tuviste ingresos y entonces debes contribuciones. Volvemos al mismo punto que comentábamos hace un momento, el tema del control interno. Si yo puedo demostrar a través de los controles internos de mi propia operatividad, demostrar a la autoridad que esos bienes, por ejemplo, pues a lo mejor ya están en obsolescencia, pues a lo mejor fueron mermas, o a lo mejor fueron algún otro tipo de tratamiento, pues entonces evito que la autoridad ande de presumida y ande generando ingresos que no debe. Pero también hay un tema que a mí me pasó una vez, lo comparto también, porque en la práctica, para que no nos vayan a agarrar, como dicen, de bajada, de lo que platica bien el contador Alejandro, las personas físicas, curioso, ¿no? La discrepancia fiscal junta ficciones con presunción, por aquello de que tales para mí son erogaciones, ¿no? No obstante que en verdad son cantidades que ingresan. Bueno, en personas morales funciona así. Volvemos a lo mismo, supuesto y consecuencia. No todo es presunción, pero siempre las reglas son la base de las leyes secundarias. Si un contribuyente tiene en su contabilidad cosas que no coincidan en un 3%, así es, entonces se van a la reconstrucción de la contabilidad. Y dice la fracción segunda del artículo 62 que la autoridad se va a parar en el lugar de la empresa por 7 días y lo que salga lo multiplica por todo el año. Vamos a ponerle puntos. A mí me están auditando otra vez 2015, que era el año que yo arranqué mi negocio. Obvio que no era tan aviado como al día de hoy. Sí, claro. Pero todavía el SAT se pone más listo, porque me ha tocado verlo. Son 7 días, pero como la ley no dice continuos, van y se paran viernes, sábado y domingo. Van 3. Siguiente semana, viernes, sábado y domingo. Y el que sigue domingo. Obvio que son los días. Entonces, la pregunta es, ¿quieren comprobar que sí pagó bien sus impuestos o se lo quieren fregar hoy? Digo, así de fácil, y por eso no nos quiere la comunidad latina el primer mundo.
Se debe pensar constitucionalmente hasta antes de pensar tributariamente, antes de pensar laboralmente, antes de pensar administrativamente, se debe pensar constitucionalmente, lo digo burdo. Un niño, antes de pensar en sus necesidades, se le enseña a pensar en la familia, de tal manera que apoya a los padres y a los hermanos, pero si esto se lo platicamos al SAD, ellos no lo ven así, ellos van por lo suyo. Claro. Me queda claro que un contribuyente que no está en orden habrá que hacer lo propio. Pero ya estas cosas que les platico, dividir los días, y, o sea, pues... Ya es complicado, sí. O sea, No solo se lo vi en entiende. la secundaria, ¿no? Y después me lo volví a encontrar en A el SAT. nosotros, ¿sabes qué nos tocó? Y a colación, a lo mejor salgo un poquito del tema, pero haciendo un paréntesis, porque tiene mucho que ver con lo que nos comentaba. A mí me tocó que hiciera eso el IMSS. Que afuera de la empresa Sí. se plantó una persona del IMSS A contar los y con todas las trabajadores. personas que estaban entrando. Te lo juro, con todas las personas que estaban ingresando, ¿no? Entonces dices, bueno, por favor, ¿no? Digo, son cosas que... Y de casa no les preguntaba, oye, ¿cuánto ganas? Ya están los faltaba, proveedores, Oye, ¿no? aunque sea le hubiera dicho, oye, trabajas acá, ¿no? Aunque Sí. sea le hubiera preguntado, no, de él, a todos los que entraba los iba anotando, ¿no? Y me hizo un conteo de trabajadores de una maquiladora allá en Puebla. Hizo un conteo de trabajadores a través de cuántas personas ingresaban y salían. Pero bueno, son de esas cosas absurdas que uno dice, por favor. ¿Cómo ¿no? puede ser? Sí, cuando ya hay procedimientos establecidos, ¿no? Que puede ser en base a una base cierta o base presuntiva, digo, pero que tengan realmente una viabilidad cada una de La ellas, ¿no? presunción con base a hechos ciertos y conocidos por Claro. parte de la autoridad. Sí, digo, bueno, ya. ahorita Presume con platicar. presunciones. Exactamente. Sí, o sea, yo creo que tú crees que yo creo, pues no. Exactamente. Si les parece, ahorita seguimos con el tema de la plática. Vamos a ver algunas preguntas que inclusive ya están ahí saludando al doctor Carlos Burgoa. Y vamos a leer cada una de las preguntas, si me lo permiten. Y la primera pregunta es de Adriana Alba. Dice, buenas tardes, somos una persona moral comercializadora de alimentos enlatados. Tenemos un criterio de confirmación para emitir facturas al 0%. Estamos recuperando IVA a favor. Recién supimos que el criterio solo es válido por un año. ¿Sería recomendable cambiar el domicilio fiscal a otro estado para seguir aplicándolo? ¿Al estado So- de solvencia? ¿Al estado de qué? De solvencia. De solvencia. Sí, digo, ahí digo, sobre ese criterio, digo, nada más, no sé si tú tengas algún comentario al respecto sobre esa consulta. A ver, yo desde mi punto de vista, yo diría que no sería necesario hacer un cambio de estado. Al final de cuentas estamos hablando de impuestos federales y va a regir de la misma forma en todos los estados. Así es. No considero que vaya por ahí el tema. Probablemente lo que sí vale la pena volver a hacer es volver a solicitar el criterio por parte de la autoridad. Sí, que se Y podrá obviamente renovar. Exactamente, y poniendo como antecedente lo que ya nos han contestado. Ahorita de bote pronto no se viene a la mente algo que haya modificado ese supuesto que nos está señalando, entonces debería de volver a obtener el criterio por parte de la autoridad. Aquí nada más me surgía una duda. Cuando dice criterio de confirmación, a ver, me estoy perdiendo porque creo que se refiere a un criterio normativo o quizás algo que viene del 35 del Código Fiscal. No creo que sea criterio no vinculativo. Salvo que fuese una respuesta de una consulta, Exacto. ahí entonces la cosa está diferente, porque se entiende que estas consultas que me dan una respuesta no las debo volver a hacer, salvo que hayan cambiado mis situaciones. Pero el domicilio no es uno de los que va a hacer el cambio, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo lo diría como que eso de criterio de confirmación, si es por la norma, bueno, pues con la pena, ¿no? Si dejó de existir, pues dejó de existir. Sí, pero claro. si es por una consulta Particular. ya se individualiza. Así es. Digo, no tiene nada que ver con presunción, pero a lo mejor ahí tendríamos nada más que estar atentos de cuál de los dos hablamos. para Creo que hacer la debería ser decisión. precisamente una consulta, ¿no? De cualquier otro modo, digo, no hay criterio no vinculativo al respecto. Y pues bueno, ¿qué otro criterio podría obtener más que una consulta de manera directa a la autoridad? Así es. Bueno, Berta Jiménez comenta, gran gusto de ver esta charla con el doctor Carlos Burgoa. Ya ve, doctor, como si es bastante elogiado aquí dentro de la capacidad, dice, desde Puebla. Gracias. Para los tres excelentes expositores, tema de suma importancia. Pues, muchísimas gracias, Berta. La siguiente pregunta viene de Josefina González Gándara. Comenta, dice, cuando el SAT se equivoca, ¿se le pueden cobrar los gastos y alguna indemnización por actos de molestia?
Uy, a ver, prepárate, Josefina. Apúntale, por favor. Me acuerdo de la canción que era Celestina, algo así, me acordé, ¿no? Porque Rima. Josefina, con todo gusto y para todos, no solo Josefina. El artículo 34 de la ley del SAT nació en primer orden de tiempo después del 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y va así. A la autoridad como ente gubernamental debe pagar daños y perjuicios cuando su resolución es anulada por falta de fundamentación en el fondo o en la competencia, lo cual me hace ver que son cosas distintas. Segundo, si es contrario a una jurisprudencia de legalidad de la Corte, porque hay jurisprudencias de constitucionalidad, no, de legalidad, o cuando se usan indebidamente las facultades discrecionales. ¿Cuál es la diferencia? La ley del SAT solo aplica al SAT y la ley de procedimiento contencioso en juicio aplica a todas las autoridades. Pero si le traes ganas al servidor público, te pasas un artículo adelante, el 35 de la ley del SAT, y señala también una serie de supuestos, el más común es el de la fracción primera, y señala que cuando en la valoración de las pruebas se haga mal o no tenga nada que ver, de manera tendenciosa, casi lo dice así, pues ahora te vas contra el servidor. Entonces, posibilidades las hay. Pero antes de eso yo quisiera definir algo. Josefina y todos los que nos ven, si bien son armas que existen, hay que saberlas usar. No por irme a fregar al administrador, mi empresa ya salió de problemas. Claro. ¿Sí me explico? Porque si no es Juan, viene Pedrito y al rato viene Andresito y así nos vamos, ¿no? Entonces la clave es, primero busquen el orden de la empresa, ya después si quieren salpican a los otros. Pero en la lógica de que un gasto como indemnización por costas, lo que sea, solo así lo podría haber justificado. Claro, que fíjate que, doctor, que si me permites el comentario, me he enterado de algunos casos en donde justamente la propia autoridad y aplicando justamente esta ley de responsabilidad de los servidores públicos, nunca pierde, ¿no? Porque el crédito fiscal, cuando no se valoran y obviamente el crédito se lo estarían cobrando, pues propiamente al servidor público. Y ahí es cuando se aplica justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Si me permites el comentario. Sí, claro, nada más debemos estar bien atentos de que es falta de fundamentación, no indebida. Porque por no pensar igual, esa es la indebida fundamentación, no nos pueden castigar, ni a los contribuyentes llevar a la cárcel, ¿no? Claro. Más bien es por falta de que no dijeron ni artículo ni hecho. Perfecto. Yendo un poquito más allá en el tema que nos comenta, también cuando por el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad genera algún cobro indebido hacia el contribuyente, no observando, por ejemplo, principios constitucionales o de convencionalidad, también el Pacto San José establece una remuneración para los contribuyentes que hayan sufrido algún detrimento por parte de la autoridad en ese ejercicio de facultades. Y de hecho hay uno más, les platico breve, es, si no mal ubico, el 89 del Código Fiscal, la fracción segunda, que dice que ahora es para el auditor, es multa para el auditor asentar hechos falsos o que se dio debido cumplimiento en actas, entonces ausados. Y ya nos podemos seguir, ¿no? La multa que nace para 2022 es al servidor público. El funcionario, me refiero al administrador, que en el procedimiento de las CEFOS de 69B no emite la respuesta dentro de los 50 días. Digo, qué bueno que está, pero faltaba la de las EDOS, ¿no? Que son las que sí, pero bueno, hasta ahí queda ahorita este castigo nada más en multa. Perfecto, pues ahí están los comentarios respecto a la pregunta anterior y sigamos con el tema de las consultas. Dice Federico Reyes, contadores, gracias por el tema. Bueno, los contadores y el doctor en Derecho, que es el doctor Burga, dice, gracias por el tema de la charla, me surgen unas dudas. Dice, nadie está exento de caer en ficción y presunción, o puedo entender que desde que no estás inscrito en el RFC, pero tienes actividad que te genera ingresos como gastos, caes en un tema de presunción. Bueno, la ley es tan vasta, es como decía el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues no creo que haya nadie que se salve de esto, más bien es un punto de individualización. ¿No? Claro, y el tema justamente de lo que estás señalando, si no estás inscrito y estás obteniendo ingresos, estás realizando erogaciones, pues de dónde está saliendo, ¿no? Claro. ¿Quién lo tiene? Y justamente este es uno de los elementos de presunción que la autoridad tiene para poder entrar al de este proceso del 91 de renta que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en este caso de que no esté inscrito en el RFC, por alguna de las circunstancias que marca el 27 del Código, ¿podríamos considerar que ahí caíamos en ficción
o caeríamos en un tema de presunción? Bueno, me pienso, por ejemplo, en el 91 de la ley del ISR que dice los inscritos o no inscritos que tengan más ingresos que deducciones que declararon o debieron declarar, y esos son los no inscritos. Ok. Ahí les va todo lo que se llama discrepancia fiscal, ¿no? Claro. Entonces, para que ellos estén atentos de que, obvio, no estar inscrito es muy contingente porque las facultades de comprobación se van a 10 años. Claro. Y bueno, ya más ahora que para este año todo mayor de edad debiera estar inscrito, entonces vienen las multas y bueno, una serie de cosas que yo no la deseo a nadie, ¿no? Por eso es que hay que estar muy atentos y sí, la ficción es la primerita con la que recibiría el SAT a un contribuyente. Ok, perfecto. Que de hecho, digo, tema esencial y yo creo que ahí está pendiente un tema de CFDI también, que posteriormente ojalá y nos pudieran acompañar en una plática. Inclusive para este tipo de contribuyentes que ya deben de estar dado alta los de 18 años, ya hay particularmente un concepto específico que, por ejemplo, si el CFDI se genera, no sé, me imagino, pido yo factura, soy mayor de 18 años, pero no le voy a dar efectos fiscales. Ya hay un concepto muy específico para ese tipo de cuestiones, Sí, ¿no? claro, el que ¿no? sustituye al 99, ¿no? El de que es por definir. Por el uso definir. del CFDI, antes estábamos acostumbrados que poníamos 99 por definir. Ahora, si no eres un contribuyente activo, digamos, o que te has tenido alguna actividad por la cual tengas que pagar impuestos, entonces ahora le pones sin efectos fiscales. Exactamente. Y es que eso es bien importante porque a la par, si yo tengo la emisión de un CFDI con un concepto, hablando de CFDI, ¿no? Sí, claro. Distinto al que me corresponde, ¡pum!, me lo van a subir en obligaciones. Pero vamos un poquito más, perdón si me amplío en el tema. No, adelante. Hablando de presunciones, los dividendos fictos, se los regalamos todos los que quieran para que los estudien. El que más duele, cuando se trata de una deducción que no sea procedente, pero beneficia a uno de los socios, entonces se considera dividendo ficto. Claro. Cuidado con lo que compren. Vamos a pensar que es lo típico de los socios que van al súper y le meten a la tarjeta como sello de notaría y traen hasta los pants y todo lo que quieran comprarse. En auditoría les dicen, sabes que esto no va, se va para atrás, pero no solo eso. Dado que se compró con la tarjeta del socio, cosas así, dividendo ficto. Claro. Las presunciones, si bueno, estemos inscritos o no, pues ahí la... Que ahorita, la fíjate, ley me gustaría que retomáramos la plática, ya terminando las consultas, con el tema de presunciones y ficciones que se pueden dar por medio del CFDI. No sé si les parezca bien. Claro. ¿Vale? Ok. La siguiente pregunta, bueno, creo que no terminó todavía la pregunta de Federico, que dice, al no ser transparente con el SAT y no cumplir con alguna regulación o normatividad de tipo fiscal, ¿puedes caer en ficción o presunción? Bueno, ya lo especificaba aquí el doctor Carlos Burgoa. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Susana Cortés. Buenas tardes. Les agradeceré me asesoren con la siguiente duda. Le digo, con mucho gusto, nada más ahí con el debido pago de honorarios, ¿no? Iré a Paraguay a realizar unas conferencias educativas. ¿Tengo que facturar al extranjero con IVA exento o con IVA grabado al 0%? El pago se hará de la siguiente manera. Me darán un cheque cuando esté en Paraguay y el saldo me lo depositarán, ¿sí el saldo? Sí, y el saldo me lo depositarán en 15 días después de haber concluido el evento. Ok. Bueno, sí, estamos en una exportación de servicios, estás a 0%, ¿no? Así es. Así es, yo lo complementaría nada más a Susana, chequeando el artículo 58 del reglamento de la ley del IVA, que pone entre tantos requisitos lo que ya nos dice, que el pago venga de fuera. Claro. Y creo que por ahí dice el artículo que a los expositores les debe traer un regalo de Paraguay. Exactamente. ¿No? Entonces, para que también lo considere, por favor, y esté dentro del marco normativo. Mucho ojo también ahí con el tema de si existe alguna retención en el país donde va a prestar el servicio, si existe alguna retención que le tenga que realizar por la legislación local, para que también ella pueda acreditarla de este lado, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Doctor Carlos, excelente tema. Somos asiduos seguidores de usted en el otro lado. Ok, y en sus... En Estados Unidos, En Estados Unidos. y en sus clases, y a los contadores Carlos y Alejandro. También buen tema. Y la siguiente pregunta. ¿Existe algún medio de defensa anticipado por el cual o tramite presentar ante la autoridad del SAT para que antes de presumir
que algún contribuyente tiene operaciones inexistentes o simuladas? Pues no, hasta que te llegue el... Sí, claro. En este caso, como la presunción es por ley, para que yo pudiera tirarlo, pues sería promover un juicio, pero me parece que un amparo es un esfuerzo innecesario. Más bien lo que yo siempre he platicado, y creo que está muy a colación, qué bueno que lo pregunta Salvador, así. Los contratos ya no deben ser como antes o no solo como antes. Ahí les van 3 cláusulas que se me ocurren a mí. Primera, pues la de lavado de dinero, que ya todos sabemos que las partes reconocen y aceptan que pues, los fondos con los cuales se van a pagar pues, son de procedencia lícita. Segundo, las partes reconocen expresamente que el contrato que se firma no incurre en la necesidad de protocolización ni de registro público, propiedad y comercio. Por lo tanto, la fecha cierta que se toma es la de firma de este documento. Esa es una cláusula básica. No comprometí artículos porque yo no sé si el contrato lo van a firmar en Morelia, en Puebla, en Yucatán, donde sea, pero el código local es el que va a regir y entonces conforme a la ley local no lo debo llevar a notario, conforme al artículo tal no debe estar en el registro público, por lo tanto la fecha cierta es esta, ante la falta de fallecimiento, y pues sería la tercera, ¿no? Y la tercera cláusula que vale oro. Si tu proveedor de bienes o servicios me sales malito conforme al 69B, tú me vas a pagar los platos rotos. Claro. Porque de otra forma nadie se los va a pagar. Si yo me voy a un juzgado civil a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que mi proveedor está mal y quiero que me pague porque por su culpa estamos así, pero si el contrato no lo dice, el juzgado lo único que va a contestar es, yo veo que se cumplieron las cosas y como tal no puedo hacer más. Ya si se lo quieren llevar al SAT, esa sentencia es diferente, ¿sale? Okay. Pero es un punto principal, pero ya es posterior, no es anticipado. Interesante lo que comenta, doctor, porque al final yo creo que aparte obviamente de poder salvaguardar esta parte de intereses en temas de 69, creo que también tendrán que ser inclusive con la entrega de los propios CFDI, ¿no? Y para ser concretos, el tema del complemento de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, para poder hacer deducible un CFDI, y cuando lo genero en PPD en parcialidades, forzosamente me tienen que generar los complementos de pago correspondientes y muchas ocasiones no se generan por parte del proveedor. ¿Cómo lo podríamos amarrar? También por medio por parte del contrato, si me permite el comentario. Sí, ¿no? Porque entonces, son obligaciones de las partes y ahí se puede sumar. Claro, ¿no? Entonces, interesante el comentario que nos hace el doctor Carlos Burgoa. Bueno, Carlos, ahí en ese tema, discúlpame por interrumpirte, pero en ese tema y a colación de la pregunta que nos están haciendo, no sé si coincidan conmigo en esta cuestión. Cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, hay una herramienta para los contribuyentes que pueden ejercer antes de que se determine el crédito, que es el acuerdo conclusivo. Okay. En el acuerdo conclusivo, nosotros, una de las grandes ventajas que se tienen al apegarse a este procedimiento es que tienes oportunidad de sentarte a la mesa y de exponer a la autoridad en una mesa amigable, digamos, fuera del procedimiento de auditoría y antes de entrar a un proceso jurisdiccional de defensa, pues puedes sentarte con la autoridad y exponer algunas cuestiones. ¿Qué es lo que yo he visto normalmente y me ha pasado con algunos contribuyentes? La autoridad de repente pues no entiende todos los procedimientos y todas las formas de operar de los diversos contribuyentes que hay. Entonces puede presumir o puede tener alguna ficción o querer aplicar alguna ficción al respecto de alguna revisión que realizó, pero que no ciertamente es así. Y a lo mejor en esas mesas de trabajo, tú como contribuyente tienes una oportunidad para hacer valer el hecho de la forma en la que tú estás operando y que la autoridad también entienda. Y con la gran ventaja de que hay un tercero, que es la Prodecom, la que puede estar mediando también esa situación, ¿no? Aquí. Digo, si de plano, perdón doctor, pero si de plano a la hora de que van a hacer la determinación del crédito, ves muy endeble tu defensa, pues bueno, ahí está el medio de la Prodecom que pudiera ayudar a no caer en un supuesto de presunción, porque si vemos los supuestos de presunción que tiene la autoridad, pues obviamente la carga se va grandísima, ¿no? Si no tienes elementos, la autoridad no tiene elementos para determinar, pues bueno, se va con estos y son muy altos. No, sí, es muy válido. Yo siempre lo recomiendo. Dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Claro. Pero 3 puntos a saber, así como los de otro rollo que decía este tipo. Primero, la misma Prodecom dice, yo soy intermediario, no soy árbitro, ¿de acuerdo? O sea, yo no marco los penaltis, no. Claro. En pocas palabras lo que dice Prodecom es, no me convenzan a mí, convenzan al SAT. Yo los ayudo a que se sienten, yo los cito para que, pues, soy la Celestina, ¿no? De esta relación. Okay. Segundo, si el tema es por interpretación, no es conmigo. Eso lo resuelve un tribunal.
aquí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Tiene que ser, como bien dice el contador, por los papeles. Y ojo, porque en 2021 la reforma se dio para que los que tienen tema de 69 no pueden promover acuerdos conclusivos. Okay. Entonces, por como otras EFO, presunciones... Ajá. pero como EDOS sí podría. Exactamente. Es decir, para que no vayan a, de alguna forma, a acudir, ¿no? Como receptor de las comprobantes me interesa por todo lo que es la cancelación de sellos y después, recuerden, perdón, de la restricción, ya no hay tema más que reponerse, apagando. Entonces, bueno, pues es una situación muy interesante. Me va a gustar para 2022 el acuerdo conclusivo combinado con la compensación universal. Ok. Ejercicio de facultades, claro. Digo, ahorita no lo platico porque pues, todavía no está vigente, ¿no? Claro. Dicen que viene hasta 2023 y ya en 2024 dice el presidente que acaba se va. No sé por qué lo dijo, porque no creo que se te pudiera quedar, ¿no? Pero, eso ya fue chiste. Por si había duda. Eso fue chiste, exactamente. Ok, perfecto. Fíjate, me quedo nada más ahí como comentario en el tema de los acuerdos conclusivos y se me ocurre, por ejemplo, poner como dato importante lo siguiente. ¿Cuándo puedo yo aclarar este tipo de cuestiones? Y se me ocurre el ejemplo de una administración de tesorería posiblemente, ¿no? Que, por ejemplo, yo emito un CFDI y yo te contrate a ti como un externo, como que obviamente operamos, pero tú sea quien reciba solamente todo el tema de los depósitos, ¿no? Podría ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no cumple los elementos esenciales de la deducibilidad, pero al final yo tengo un contrato en donde tú recibes, administras mi tesorería, pagas, y obviamente recibes todos los pagos como tal, ¿no? Ese podría ser un ejemplo muy claro. Y paradójico, la mejor prueba, aunque la gente no lo vea muy presente, son los avisos de actividad vulnerable de lavado de dinero. Claro, porque ahí lo puedes comprobar. Es una actividad vulnerable de acuerdo al 17 de la ley PIORPI. Pero muchas veces la autoridad no lo alcanza a ver. Cuando tú quieres negociar con el auditor que está ahí sentado frente a ti, pues normalmente estás hablando con pared, ¿no? Digo, estás rebotando las ideas. En realidad no hay una retroalimentación. El hecho de llegar a un acuerdo conclusivo creo que eso es lo que te permite. Claro. Que haya una retroalimentación, independientemente que no llegues a ningún acuerdo con la autoridad. Pero ya conoces cuál es la postura de la autoridad y bueno, aunque no resulte vinculativo al final de cuentas en algún proceso ya de defensa tradicional, pero sí te sirve para saber cuál es la visión que la autoridad tiene, ¿no? Sí. Esa es la muestra más clara de la... ¿Cómo decía? De la hipocresía del SAT, ¿no? Sí. Con el contribuyente ni lo pela, pero llega con el SAT y entonces sí pone atención. Perdón, y ya pone atención y ya escucha y lo vamos a revisar y regresamos, ¿no? Perfecto. Quise poner este ejemplo, pero es muy claro lo que puede suceder en este tipo de aclaraciones por medio de acuerdos conclusivos, que ya bien comentaba el contador Alejandro. La última pregunta, Inge. Ok, esta es la última pregunta que nos hacen y es de Gustavo Guevara. Dice, buenas tardes, se dio de alta ante el SAT y al representante legal en primer término las claves como la fiel, pero al revisar a los socios el SAT se dio cuenta de que uno de los socios tiene adeudos, obviamente con esta autoridad, e inmediatamente le cancelaron las claves que le habían entregado por la situación del socio con problemas. Situación que es que son dos socios y que se carece de claves para cumplir las obligaciones fiscales como pagos provisionales, etcétera. Por lo anterior, el representante legal está imposibilitado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se pueden hacer, ya que... está imposibilitado de cumplir con las mismas. Muchas gracias por sus conocimientos. Ok, felicidades a todos. Pues, de hecho, creo que hay un caso muy representativo de que tanto la firma electrónica como la propia contraseña, que es el acceso para presentar las declaraciones, no podría ser o se tendría que interponer algún medio para que se pudiera hacer la presentación de estas declaraciones como tal, ¿no, doctor? Bueno, me parece que este tema, aunque ya venía dándose en la práctica y fue observado por Prodecon en muchos años atrás, es la reforma 2022. Se cancelan la fiel y los sellos. Si alguno de los socios es incómodo, me refiero si no ha pagado y todo, ¿qué quiere el SAT en pocas palabras? Que pague el socio y entonces ya la empresa sale adelante. Este es un tema que tienen que decidir a lo interno, pues si en verdad tiene adeudos el socio, pues que pague y si no, pues que se defienda. O sea, así de sencillo, ¿no? Pero así como lo ven feito, pues está mal. A mí no me gusta el artículo, pero pues aunque no me gusta ya existe, porque yo creo que el socio y la empresa son personas jurídicas distintas. Claro. No pueden ir agavillados o condicionados uno del otro. Para mí eso es inconstitucional.
Pero pues la empresa tiene que decidir o promueve el amparo y ahí es donde se empiezan a combinar una serie de situaciones que la empresa solo quiere vender, Claro. no quiere andar en juicios. Pero al SAT le encantan las herramientas que le dan y bueno, pues como dicen, le sigue la corriente. Fíjate, ayer comentábamos en una plática que tuve ahí con un buen colega respecto al tema hasta de la implementación de control interno al inicio de la constitución o con quién te vas a asociar para hacer justamente una empresa, un negocio como tal, ¿no? Y esta es la consecuencia justamente de no revisar si están los dos alineados al tema de la presentación o alineados al tema de las obligaciones fiscales como tal, ¿no? Entonces, tus comentarios al respecto ya para continuar con el tema de la charla. El antídoto de la presunción es el control interno. ¿Sí? Así de sencillo. Si tú tienes los elementos para poder demostrar a la autoridad y no le permites llegar a los temas de presunción, pues tienes el sartén por el mango tú como contribuyente, ¿no? Al final de cuentas, en este caso, hablando específicamente. Pero si no tuviste la adecuada diligencia para revisar que tus socios no estuvieran en esos supuestos, que no tuvieran ya hay antecedentes no deseables para la autoridad, pues bueno, es complicado. Y digo, ya la recomendación ya la dio el doctor. O sea, si tienes problemas con el SAT, pues o paga o defiéndete, ¿no? Pero pues si lo sigues dejando así, al final de cuentas terminas impactando a la sociedad y pues bueno, se vuelve más complicado. Y hay un juego adicional complementando lo que bien platica el contador, en donde a mí me encanta jugarlo. Contraponer a la autoridad fiscal con los temas civiles y mercantiles, que obvio no se lo sabe, ¿no? Claro. Les voy a platicar una historia breve. El supuesto es con esta presunción de responsabilidad solidaria por adquisición de negociaciones en la identidad de proveedores, de trabajadores, de domicilio y todo eso, la duda que me surge es, ¿y dónde queda el famoso joint venture? O sea, quiere decir que ya no van a poder tener ese tipo de negocios en donde es común que compartan como socios comerciales proveedores, lugar de trabajo, o sea, como que es una presunción bastante mal hecha, ¿no? Sí, claro. O sea, quiero pensar que el derecho civil se antepone por ser el cúmulo de decisiones que dan lugar a obtener ingresos. Por eso la supletoriedad del derecho federal común a lo fiscal, porque todo acto que genera dinero comienza siendo civil, mercantil, laboral, administrativo, y contrato con gobierno. O sea, es así de sencillo. Claro. Pero ahí nos podemos colar un poquito, ahorita lo platicaremos en el 42B, que nace para 2022, la posibilidad de que la autoridad determine simulación de actos usando presunciones, pero para ello teniendo presente la intención de las partes. Y la verdad es que esto está de risa. O sea, ¿en serio? Me recuerda ese chiste, perdón, solo es gracia para que se rían, donde alguien ve en el parque una persona de color, con una gorrita así como judíos, y se acerca a uno y le dice, oye, perdóname que te lo diga, pero qué friega te dio la vida, le decía, de color, judío. Y le contesta, y vos no sabes lo peor, ¿no? No quiero ser racista. Yo estoy totalmente contento con la gente de colores, muy buenos músicos, actores, los judíos también, pero a lo que voy es, todo ese tipo de cosas que el chiste va juntando, los junta en la realidad la autoridad y le va poniendo que y le va poniendo que el otro, entonces, pues ¿de dónde salgo, no? Y tal no conoce, claro, o no se valora el tema de además o de la armonía de toda la legislación mexicana, que el Código Civil Federal sí establece que los contratos se van a regir por la literalidad de las partes, de lo que se estipula por las partes. Claro. Entonces, la autoridad dice, bueno, esa parte la quito, como en la ley de Herodes, quito esta parte de la Constitución, la aviento para allá, y entonces estoy haciendo presunciones sobre la intención que a su juicio tenían las partes en el contrato, ¿no? Sí, Eso es gravísimo. A mí me pasó en un acuerdo conclusivo que la autoridad fiscal dijo, oigan, esta cantidad de préstamo no la puedo tener, pero ¿por qué? Si está obviamente el acta de asamblea. Entonces dijo, pero esa acta de asamblea tenía que estar protocolizada, y como estaba la abogada del SAT, se le dijo, no, porque es ordinaria. Bueno, si no me la traen, no. Entonces yo puse cara de nervioso, no me diga, ¿en serio? Sí, de veras. Y no, hombre, secreto, si no me la traen, no. Y salimos más con tranquilos, se hizo la búsqueda del acta, que ahí estaba. Pero lo que voy es, no se puede pensar en decir si graba o no, si se conoce el derecho civil, el derecho mercantil. Es evidente, ¿no? Para hacer notar
pues lo lógico, lo evidente, pero lo ponen en tela de juicio, fecha cierta, bueno, muchos otros elementos, desconocimiento del derecho federal común. Y digo, ya para entrar justamente a este 42B, ¿cuáles son sus opiniones al respecto de esta modificación y en qué le puede estar pegando ya al contribuyente? Y también si quieres hacer tus comentarios al respecto, mi estimado amigo. Pues de entrada lo que veo es que la gente está confundida, ¿no? Ok. Lo vi en un curso en el que amablemente también me invitaron y había quien lo confundía con las operaciones inexistentes y la respuesta es no, por favor. La operación inexistente es 69B y si el 69B no sale bien, lo dice el último párrafo, entonces se van a auditoría. Si después de auditoría el auditado no se corrige o no acredita que la operación es real, pues entonces se determina el crédito y si la autoridad lo ve conveniente, hasta entonces se va a la simulación de actos. Ok. Hay dos simulaciones, la civil y la penal. La penal no, la podemos hacer a un lado por lo que acabo de platicar. La civil creo que es a la que se refiere. Pero más bien yo lo estoy pensando que ese 42B se escribió en el contexto de lo que corresponde a razón de negocios, de lo que es el comercio offshore y bueno, todas estas transnacionales. Lo más chistoso es que dicho en palabras sencillas es tanto como que la autoridad va a determinar el acto simulado y el que verdaderamente le corresponde con base en la intención de las partes. Lo decía el contador Alejandro, el artículo 1851 del Código Civil Federal dice cómo se debe realizar, ¿no? Y ahí es donde yo siempre lo he puesto en broma. ¿La intención de las partes es la expresa o la real? Y uno dirá, ¿cuál es la diferencia? Lo digo en chiste. Siempre lo platico en cualquier foro. Cuando yo era chico y me portaba mal, le decía a mi mamá que podía salir a jugar y molesta y ante tanta insistencia me decía, ya haz lo que quieras. Si yo lo tomo literal, hago lo que quiero, ¿no? Cuando en realidad su molestia le lleva como que nada más te sales y te encuentras al rato con tu papá, ¿no? Sí. Ok, volvemos al tema. Ahora sí es uno técnico. Me tocó en un contribuyente que trabajando con sector gubernamental, contratos públicos, le ponen que la falta de pago o la pago en demasía implica devolver la cantidad cubierta de más un gasto financiero. Ese gasto financiero eran intereses. Pero el SAT, grandes contribuyentes, todo el tiempo dijo que no eran intereses, que era una indemnización y como tal era no deducible conforme al artículo 28 de la ley del ISR. Y en acuerdo conclusivo todo el tiempo que no era deducible, y que no era deducible, porque era indemnización y se le dijo, a ver, espérame, el artículo 55 de la ley de adquisiciones públicas lo dice, que cuando se pague de más se devuelve y la tasa de interés es la de recargos. En este caso era más, pero ese no es el tema, el chiste es la naturaleza. Claro. ¿Por qué no se le llamaron intereses? Porque no es un sistema financiero. Okay. Entonces se le llamó gasto financiero. No lo entendió el SAT, grandes contribuyentes. Okay. ¿Qué me puedo esperar a futuro? Digo, todos adolecemos de algo. Claro. A lo que voy no es la crítica al desempeño del SAT, sino del legislador que le va a confiar mucho al SAT. Perdón, quiero saber que capacita a la gente del SAT, yo estaría contento de que lo hiciera, para que todos ganemos, ¿no? Pero se avecina, no sé cómo lo voy a contar. No, sí, totalmente. ¿Gustas complementar algo de lo que ya platicaba el doctor Carlos Burgoa o quieres que platiquemos sobre el tema de los FDIs? No, digo, simplemente lo que comenta el doctor creo que ya lo he expresado de manera clara al respecto de que la autoridad entendamos que obedece, que el espíritu como tal de la autoridad es el efecto de la recaudación. La autoridad va a recaudar y va a recaudar bajo cualquier medio. Obviamente resulta importante también el hecho de cómo lo realice. Desafortunadamente para la autoridad pareciera que no le importa tanto, ¿no? Claro. Porque por ahí tenemos desde declaraciones a través de Twitter y a través de redes sociales hasta comunicados, ahora hasta a través de preguntas frecuentes, quiere legislar. O sea, muchas cuestiones que la autoridad utiliza como herramientas para cumplir sus objetivos, que es la recaudación. Pero bueno, también a nosotros como contribuyentes nos corresponde pues proteger el Estado de Derecho al que queremos pertenecer, ¿no? Okay. ¿Y cómo? Pues bueno, provocando que la autoridad también se apegue a lo que la normatividad le señala, ¿no? Perfecto. Si les parece bien, tocamos dos temas. Para el tema de ficciones y el tema de presunciones sería el primero el tema de CFDIs. Y me gustaría tocar un poquito el tema de los contratos, cómo lo consideras, si ficción o presunción, el hecho de celebrar ciertos contratos entre posiblemente clientes o proveedores, ¿no? Oye, entonces, amigo, ¿y las preguntas para me gustaría, doctor, ¿le parece bien que realice un par de preguntas para que puedan llevarse el tema de los libros, por favor? Y pues, para que la respondan por medio de inbox. Ese ya no lo damos.
Para el primer libro, ¿cuál quiere otorgar primero? Pues podríamos comenzar con el de presunciones, que entiendo la gente ya se familiarizó un poquito con el tema. Así es. Sugeriría, si lo ven a bien, que la pregunta fuera que nos manden 3 presunciones o ficciones que ellos ubiquen, pues que nos pongan nada más el nombre de la presunción con su artículo y ya con eso, ¿no? Para que... Que serían, pásanos la primera persona que las envíe, ¿le parece bien? Se ganaría ese libro, nos avisas quién sería para que ya nada más aquí chequemos si efectivamente está bien respuesta de manera correcta, y esa sería la primera pregunta. La siguiente, no sé si la quieras realizar, mi estimado contador Alejandro. ¿Cuántas presunciones hay? A revisar todo el código. No. ¿Qué te parece que una pregunta pueda ser el tema de algún método que la autoridad utilice para la presunción de ingresos para las personas morales? Ok, perfecto. Método de presunción de ingresos para las personas morales. Ok, perfecto. Y la tercera pregunta, si me hace favor de realizarla, por favor, doctor. A ver, se me ocurre. Ese libro sería... Marcador para México. Marcador para... Pronóstico, ¿no? Pronóstico. Ese libro, perdón, la pregunta es para el libro de reforma. Para el libro de reforma fiscal. Bueno, para el otro, ¿cuál es el título? Procedimientos y defensa fiscal. ¿Y qué le parece si la tercera pregunta que sea de reforma fiscal? De reforma fiscal, bueno, pues yo creo que ahí podemos juntar todos los temas. ¿Qué les parece si nos dicen, qué será? Para el caso de IVA, que nos den una presunción en el caso del IVA, la que quieran, digo, no tiene que ser forzosamente de la reforma, claro, si es de la reforma que mejor, y ya con ese la podemos lograr. Ok, perfecto. Un favor, necesito que las respuestas las envíen por medio de Messenger, si fueran tan amables, ¿sale? Para que se puedan recibir y las podamos identificar antes de que termine el programa del día de hoy. Bueno, entonces, doctor, hablando del tema de CFDIs, aquí podremos encontrar un tema de ficción y de presunción. Digo, en el entendido, pues obviamente que el CFDI, pues hoy es una herramienta esencial para el tema de que la propia autoridad pueda identificar las operaciones que está realizando el contribuyente propiamente. Quizás no tanto de presunción, bueno, no es a reserva de ahorita entrar a una presunción exacta, pero lo que dice es así como para la autoridad, artículo 68 del Código Fiscal dice que todo lo que haga se presume legal. Ojo, esa no es una presunción, hace notar que se ha de presumir legal, por eso es que yo tengo que impugnar, ¿no? Es decir, de facto se sabe que las elecciones salen bien, supuestamente, se supone que los actos de las autoridades son correctos y esa es una manera de trabajar. Bajo esa misma temática, ahora es a la inversa, el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice que los actos del particular se presumen de buena fe. La buena fe está en el artículo 257 del Código Civil Federal. Quiere decir que yo, así de burdo, al hablar con una persona no me imagino que me esté diciendo mentiras. Me educan para creerle. Entonces, lo mismo la autoridad presume que es de buena fe. Y ahora sí, llegamos al CFDI. Artículo 63, último párrafo del Código Fiscal. La autoridad presumirá ciertas las operaciones, los conceptos, lo que sea, que vengan del CFDI. Ese último párrafo choca aparentemente con el 69 bis, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, bueno, ese es un tema que habrá, el 69, perdón. Habrá que revisar el CFDI, la autoridad lo debe tener, por cierto, lo que se está facturando. Cualquier tema de presunción que ahorita vamos a platicar, solo pongo como referencia. El que afirma debe probar. Artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 82. Solo debe probar el que afirma, y el que niega solo prueba si la negativa implica una afirmación. Por ejemplo, que diga, no es cierto que son facturas falsas. Sí compré los equipos. Entonces, esa afirmación hay que probarla. Segunda, si desconozco la presunción de mi contraparte, si el SAT fundó y motivó, pues me exime de tener que probar. Tercero, es meramente civilista. Se desconozca la capacidad de las partes, pues aquí ya no hay tema. Pagan igual pequeños, grandes, adultos, niños, extranjeros. Entonces, ese es un punto importante. Pero de entrada, como premisa, todo lo que venga en un CFDI, la autoridad lo ha de creer cierto.
Y si cree que no es cierto, a ella le corresponde fundar y motivar, ¿por qué no? Y ahora sí vienen las presunciones. Ok, perfecto. Está la base que nos acaba de comentar el doctor Carlos al respecto de cómo se presume que todo lo que se incluye en el CFDI es cierto. Y de ahí deriva las complicaciones que ahorita todos los contadores estamos teniendo con el tema de la precarga que se encuentra para los pagos provisionales 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que yo estoy emitiendo mi CFDI se presupone que es correcta la información que yo estoy dando en este documento. Y entonces, de tal manera que si yo le puse a mi CFDI, por dar un ejemplo, pago única exhibición, en la forma de pago, en el método de pago, perdón, le pongo PUE, pero la autoridad presume que ya lo cobré. Y por eso es que ahorita me está acumulando para efectos de las personas físicas, para efectos de los reciclos y todas estas cuestiones que ya están en flujo de efectivo, pues me los presume como cobrados. Claro. ¿No? Porque yo le estoy dando esa información con base a lo que se está estableciendo. Y así cada uno de los elementos que nosotros le vamos involucrando en el CFDI. Otro ejemplo muy claro, el tema del uso del CFDI, por ejemplo, ¿no? Así es. Anteriormente, hasta el año pasado, como que no le pelamos mucho al tema del uso del CFDI, le poníamos por definir. A todo por definir. A todo por definir, ¿no? Ante la duda, por definir. Ahora, ¿qué crees? Se vuelve un requisito indispensable para la deducción el hecho de que se estipule de manera correcta cuál es el uso del CFDI. Entonces ya también no todo se puede ir a gastos en general, ya tiene que haber adquisiciones de mercancías, ya tiene que ver inversiones, ya tiene que ver todo lo que se incluye en el catálogo. Y justamente viene de qué, de que la autoridad presume de que la información que hay en el CFDI pues, es correcta. Claro, y de hecho hay varios, inclusive de los errores para la propia deducibilidad, ¿no? Digo, a mí se me ocurre que ahorita, por ejemplo, que se viene tiempo de declaraciones de personas físicas, ¿no? En el error propiamente del CFDI, ¿por qué no aparece dentro de la carga? Pues evidentemente, por ejemplo, en las deducciones personales. ¿Por qué? Porque no especifican qué tipo de deducción aplica, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la deducción personal, gastos médicos, gastos de lentes, gastos posiblemente médicos, todo ese tipo de cuestiones que son importantes y lo mandamos a por definir. Entonces, importante pues ese tipo de cuestiones y que la autoridad pues justamente pueda hacer presunciones a partir de que no llenamos de manera correcta justamente este tema de CFDI como tal. Doctor, como tal, dentro de esta estructura, ¿podría haber errores posiblemente inclusive de montos que en vez de ponerle, no sé, se me ocurre 10,000 y le pusiera 100,000 y ahí hubiera un tema de error de presunción? Ahí básicamente en el tema de presunción y de errores, ¿qué nos podría indicar básicamente sobre ese tipo de cuestiones que se pueden dar en una actividad diaria como tal? Bueno, los errores aritméticos son tratados con mucha benevolencia, incluso para el efecto de las multas, según el artículo 78 del Código Fiscal. Cuando la multa generalmente por montos va del 55 al 75, ahí es muy noble, no pasa del 20, cosas así, ¿no? Al punto que voy es, si bien cierto hay que dar errores, lo cierto es que también hay un tiempo. Y aquí el tiempo juega una situación muy especial respecto de IVA a ISR. Me explico. Para el ISR es propiamente la ley, creo que es la fracción 18 del artículo 27, que se deben reunir los requisitos y los documentos, ojo, hasta antes del anual. Me refiero a personas morales. Pero en el caso del IVA no es así. Si bien el artículo 5, fracción primera de la ley del IVA remite al ISR, solo es para lo estrictamente indispensable. Pero los tiempos del IVA son diferentes. De tal suerte que si yo quiero hacer algún cambio, caray, pues me ponen primero que nada en lo evidente de tener que cancelar y volver a emitir dentro del mismo año ya vigente para que estamos viviendo. De lo contrario, pues ya estamos en una situación tanto complicada y más si empezamos a hablar de las notas de crédito. No es más que estar atento a los puntos, hacer lo correcto y principalmente pues por la acumulación. No es lo mismo que yo ponga una factura de 10, una de 100, me van a decir, chaparrito, te faltó el impuesto de 90,000 pesos, ¿no? Okay. Y aunque le diga, pero no lo he cobrado, pues esa es la ficción que ya tenemos. Efectivamente. ¿Quisieras agregar algo más? Pues creo que tener especial cuidado en el tema de la emisión de los FDIs, en todos en general, pero al respecto del tema de nómina, que también resulta bastante gravoso, no solamente por la parte SAT, de impuesto sobre la renta, ¿no? Pues ahí tendemos también inclusive cruces con la institución de seguridad social, ¿no? El IMSS.
Y ahí sí podemos, me ha tocado ver de repente empresas que le hacemos una revisión, les apoyamos en hacer el análisis de su cumplimiento y pues de repente nos encontramos un sueldo en el contrato, otro sueldo en el IMSS y otro sueldo en el timbrado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, cuando no se tiene un correcto control administrativo, porque per se el cliente o el contribuyente no es que lo quiera realizar, ¿no? Sino que la propia operatividad lo va llevando a que a mejor por temas de variables o distintas cuestiones empieza a generar esas diferencias, y eso pues evidentemente también va a generar que la autoridad presuma pues obviamente que el salario, que se le están omitiendo el pago de ciertas cuotas, ¿no? Al respecto del tema del seguro social. Claro. Es un tema completamente muy importante para que la autoridad, los contribuyentes lo tengan a la mano y siempre estén realizando la conciliación al respecto de esa información, ¿no? Y en ese punto yo creo que podemos sumar una presunción adicional que al IMSS le encanta porque lo permite el artículo 9 de su ley, la presunción de la relación laboral. Claro. Vamos a entenderlo así. Sí. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dice que la relación laboral se da con 3 elementos: el que da el servicio, 1, el que lo recibe, 2, y el pago de un salario, 3. Pero la presunción de la relación laboral solo es entre quien lo presta y lo recibe, ya no es tema el pago de un salario. Antes, cuando eran en físico, pues si yo manejaba el 1, 2, 3, 4, pues obvio que era un trabajador, ¿no? Y como platicábamos en la vez pasada que estuvimos juntos, y luego siempre es 15 y 30, 15 y 30, 15, pues obvio, ¿no? Pero veo otro punto muy importante: los contratos contrastados con los CFDIs. Asimilables a salarios, se pueden cubrir todos los requisitos. Pero la asimilación de salario, lo dice la ley del ISR, es con un comunicado del prestador del servicio a quien me ha de pagar que le pido que me asimile. No que el contrato traiga una cláusula que diga, y esto se va a asimilar, como le hace mucha gente. No, es un contrato que cubre los requisitos, ¿por qué no?, del 18 de la ley del IVA, que debo cubrir, o mejor dicho, me van a pagar todo lo que es la serie de gastos que yo me voy a hacer por dar el servicio. Pero si quiero que me lo asimilen, entonces ahí va mi carta. Ese punto es básico para que cheque y cuadre, como dicen, no cheque pero no cuadra. Entonces, para que sí cuadre el CFDI con el soporte que le dan así. Que con el tema de los asimilados, Sí, exactamente. Ahí, doctor, su opinión también al respecto, porque desde mi punto de vista no podría existir un contrato de asimilados a salarios. O sea, yo he visto muchas veces que para prestar el servicio, de servicios, ¿no? es un contrato de prestación de servicios, que por tratamiento fiscal se le da el tratamiento de asimilados a salarios, pero el contrato es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato de asimilados a salarios, eso no existe. Que de acuerdo al 94 debe de cumplir ciertas especificaciones, ¿no? ¿Cuáles podrían ser en ese caso, alguna de ellas? Pues, por ejemplo, una ya la comentaba el doctor, que yo solicite que se me sea asimilado a salarios, que preste preponderantemente los servicios a una misma persona, no sé, digo, son las que... Particularmente, ¿no? Son las que marca el sobre propio todo artículo hablando 94. de prestación de servicios independientes, ¿no? Porque hay otros que asimilan salarios, como por ejemplo los emolumentos a miembros de los consejos de administración, de las sociedades y todo eso, que también se pueden asimilar a salarios, ¿no? Pero particularmente hablando de los prestadores de servicios independientes. Ok, perfecto. Pues digo, salvo que quisieran hacer algún otro comentario al respecto, creo que hay un par de preguntas, pero antes de entrar a la pregunta y a las respuestas, si es que ya las tiene el ingeniero, me gustaría consultarles lo siguiente, ya para cerrar prácticamente los temas de simulación y el tema de ficción. Por medio de contratos, ¿la autoridad puede presumir que existen simulaciones o ficciones como tal, por medio de contratos? Bueno, debo entender que es a lo que se refiere el 42B actual de 2022 del Código Fiscal. Sin embargo, que quede muy claro, la simulación a la que se refiere dice que puede ser apoyada con presunciones. Y ahí la pregunta que yo me hacía siempre es, no creo que sea, insisto, el 69B, porque eso pues, está muy marcado ya como Ya hay un procedimiento. Tampoco debe ser el uso de reciclos, que si bien se simula, pero es un tema de delito incluso que ya está grabado en el 108. Creo que más bien se refiere a estas transmisiones indebidas de pérdidas. No se cuestiona la pérdida. Ese es otro tema, sino la transmisión de la pérdida es lo que pudiera ser un motivo de simulación, ¿no? ¿Qué otra cosa? Razón de negocios. Yo, por ejemplo, digo que para vender estos bienes que tengo de, no sé, Taiwán a México, pues debo pasar por Colombia, por las Caimán, y pues, o sea, como que nada más le estoy dando la vuelta para no pagar.
estoy juntando deducciones y ahí es donde dicen, oye, pues ¿cómo se me hace que estás inventando, ¿no? Así como cuando nos traen el cambio de la tienda, ay, pues, no me digas que te tardaste media hora, ¿no? Sí, si estaba en la esquina, creo que ese es el tema principal, que no se abuse. Y creo que por ahí es donde viene ese rubro, ¿no? De la presunción puede servir, pero no es exclusivo en los temas, porque pues esos ya tienen sus rubros. Claro. La inexistencia, los reciclos, no, sino que más bien creo que es por eso, ¿no? Por razón de negocios. O a través de los contratos con el 5A del código, que también señala de manera clara que si se pudo haber hecho una operación con menos actos jurídicos, pues también puede existir la presunción de que no existe una razón de negocios, ¿no? Ese es un tema. Te voy a poner un ejemplo rápido. Sí, adelante. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que adelante, doctor. Ok, bueno, creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, este comercial de alguien que salió en Los Vengadores, un actor, no recuerdo su nombre, el Capitán América. Chris Evans. Todas las damas sueltan un poco de saliva cuando lo ven, se entiende. Él anuncia una leche en México. Y lo que yo siempre he marcado es que ese actor no vino a México a hacerlo. Es evidente que graban a la chica que sale con él y bueno, pues ahí está el comercial. Me queda claro que quizás la empresa tampoco, no es que no venda la leche, pues es un producto de primera necesidad. Necesitaba deducciones, se vale. Y si tiene para contratar a esta persona, se vale. Que pudiera decir, esto ya me lo invento yo, ¿de acuerdo? No es que haya pasado. Es que tú contrataste al actor por una agencia en los Estados Unidos, pero aparte contrataste una agencia en México, entonces pues me estás dando mucha vuelta y estás haciendo mucho... Espérame tantito, pareciera que sí, pero para que el SAT lo sepa, digo, si fuera el caso, ¿no? Este tipo tiene contrato de exclusividad con esta agencia, imposible deshacerlos. Y yo no me dedico al marketing, necesito una agencia que sepa del... Por eso es que necesito los dos. Entonces, estos puntos o recovecos específicos de cada negocio, el know-how y cosas así, creo que es lo que a veces el SAT o no entiende o no quiere entender. Por eso es que la razón de negocios es un tema muy delicado y si se va a hacer la presunción se vuelve todavía más delicada, pero a veces, como bien decíamos, la presunción se hace pues para que pase en automático como el VIP, pase VIP del SAT, ¿no? ¿Quieres cobrar? Ahí está el VIP, ¿no? Claro, efectivamente. Creo que hay una pregunta y cerraríamos con el tema de las preguntas que hicimos para ver quiénes son quienes las contestaron. Dice, excelente plática, dice, una duda, para el ejercicio 2021, ¿se tiene la obligación de determinar la PTU diferida de acuerdo a la NIF D4? ¿Quieres que la conteste? Sí. Bueno, en este caso, recordemos que el tema de aplicar los impuestos diferidos es obligación, sí o sí, de acuerdo a las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque tendremos que apegarnos justamente a esta norma como tal, independientemente si bueno, el principal requisito pues obviamente es de que se tenga esta parte de la obligación de la presentación de los propios impuestos. Entonces, si la pregunta es, ¿se tiene que presentar el D4? Sí se tiene que presentar forzosamente para que cumplas con esa parte de la normatividad como tal. Claro, además que debemos recordar que en estricto sentido, por norma de información financiera, las operaciones se registran de acuerdo a lo devengado. Así es. Entonces, pues bueno, si hay un registro ahí de PTU pendiente, pues se tendría que registrar. Efectivamente. Doctor, ¿algo quiere comentar al respecto? No, pues creo que es contrastante y totalmente de acuerdo con el 14 de ISR, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues creo que esta es las respuestas que nos están enviando y yo cerraría ya nada más con una pregunta que tengo al respecto de unos intangibles y a ver qué opinan al respecto de actos simulados y presunciones. Ok, dice Salvador Ortiz, creo que esa es la respuesta de oponerse a las facultades de autoridad, que preguntaron 3, ¿no? Que, ¿la pregunta cuál fue? Indicar tres presunciones. Tres presunciones. Que es la primera, oponerse a las facultades de la autoridad, omisión de registro de operaciones y no presentar libros o registros del artículo 55 del Código Fiscal de la Federación. No sé si estén de acuerdo. Pues bueno, parecía, ¿no? La primera es la que comentó el contador Alejandro. Así es. Se opone, se entiende una situación diferente. La omisión del registro de operaciones, también lo platicábamos, que era la de reconstrucción por 7 días. Y la de no presentar libros y registros, pues creo que es la misma, ¿no? Que va... Es que dice otra vez porque es parte de la contabilidad. Exactamente. Pero es... ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra respuesta? Es la única. ¿Hay otra respuesta aparte de esa? No, ya no, es la única. Ok. Entonces, el primer libro, que sería el de presunciones, apúntalo por favor ahí, Inge, se va para Salvador Ortiz,
y le comentamos a dónde tiene que pasar por el libro nada más. ¿Vale? O se lo enviamos. Si ya nos ponemos de acuerdo con él para comentarle o pedirle sus datos como tal. Y la siguiente respuesta es de Román Andrade y habla sobre presunción de IVA, ingresos facturados, las toma todas como pagados. Bueno, no sé si sea respuesta. Es una presunción de IVA, porque la tercera pregunta que hacía el doctor. Sí, que es de otro impuesto ese, ¿no? Sí, que señalaba que alguna presunción en materia de IVA. Y el que está poniendo es ingresos facturados, las toma todos como pagados. Pues eso propiamente no sería una presunción, ¿no? Porque así es en ISR y es ficción. es correcto. Les platico uno, pues para no dejarlo en, como dijéramos, en Para el siguiente capítulo. picaos, ¿no? La presunción de IVA más común es la falta de activos en los inventarios de las empresas se presumen enajenaciones. Lo lógico, ¿no? Si te faltan bienes y tú te dedicas a vender, pues yo voy a hacer como que lo vendiste, ¿no? Claro. ¿No es así? Te escucho, dirá el SAT, ¿no? Perfecto. Ok, y el segundo libro entonces sería para esta respuesta que nos dieron del tema del IVA, que creo que era Román. Ahí para que pongas que es el de reforma fiscal. Reforma fiscal. Perdón, era el otro. Sí, era el de reforma fiscal porque fue la última. El tercero, tienes razón. ¿Y tu pregunta fue, contado Alejandro? ¿Algún método de presunción de ingresos para las personas morales? Los depósitos por préstamos. Pues sí, básicamente, ¿no? ¿Vale? Que no estén evidentemente registrados en contabilidad. Ok, perfecto. Entonces, el tercer libro que entregamos sería el de la reforma, el de actos administrativos. Y sería para Juan Víctor Galicia. ¿Sale? Con los tres, por favor, háganos llegar un número telefónico para que la gente de la capacitadora se pongan con ustedes en contacto y les indiquen si van a pasar por los libros a alguna dirección o en su defecto si se los vamos a hacer llegar y para que nos proporcionen las direcciones correspondientes. Cierro el tema únicamente, quería preguntarle sobre el tema de los intangibles. La autoridad cuestiona o presume estas cuestiones de intangibles como presunciones o ficciones como tal. Nada más sería saber cuál es la opinión que tienen de manera general al respecto. Bueno, los intangibles lo que yo ubico no son motivo de uso o goce para IVA. No obstante, son parte de servicios en el mismo tema del IVA. Si nosotros acudimos al 19 de la ley del IVA, se refiere a bienes tangibles, lo que es el uso goce, pero no obstante, lo demás no es que no pagues, sino que se va a servicios. Es el caso de las franquicias, lo más común, ¿no? Claro. Hablando de marcas, una novedad que también vimos en 2020, si no mal ubico, fue cuando ya no las aceptan como garantía del interés fiscal. Pero es bien chistoso porque vamos a entenderlo bien. Si tú me lo ofreces contribuyente, no te lo voy a tomar, pero yo sí te lo puedo embargar. Entonces, eso dice el SAT, pero una autoridad fiscal por ley para cobrar es el INPI, igual que es Profeco. ¿Qué tal si le preguntamos al INPI si también está de acuerdo en que no sea garantía del interés fiscal las marcas? Okay. Pero pues el hermano mayor le gana al chiquito, ¿no? Entonces, es uno de los tantos rubros. Como tal, no he visto que sea un tema de presunción, más bien el punto es el tratamiento que les dan un tanto excluyente, porque también lo cierto es que todo el mundo iba y registraba su marca, se iba con el corredor de preferencia y decía que valía 1,000, 8,000, como dicen los niños, y pues claro, ¿no? Aunque la marca solo la conociera la mamá del dueño, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está el tema. Perfecto, muy bien. Tus comentarios, mi estimado. En ese tema creo que vale la pena hacer énfasis en que muchas de las presunciones que actualmente nos encontramos en la legislación pues vienen a colación del uso de algunas estrategias fiscales que se estaban dando, ¿no? Entonces, precisamente las presunciones van encaminadas a evitar la elusión y la evasión fiscal que ahora está tan de moda en boca del SAT y que anda peleando con todo por todos lados y todo les suena evasión y todo les suena defraudación. Entonces, esto lo señalo porque tiene mucho que ver el uso que se le dé a las marcas. Por ejemplo, porque de acuerdo al reconocimiento que se le dé a la marca y el uso que se le pueda otorgar a que al final de cuentas es un derecho que puede adquirir cualquier persona que tenga el registro respectivo ante el INPI, pues de ahí podría derivar una presunción, como cual se me ocurre ahorita, por ejemplo, el hecho de que las aporte como capital para una sociedad.
la autoridad presume que las está enajenando, ¿no? Sí, claro. Y no las está vendiendo, realmente está haciendo una aportación de capital. Entonces hay una presunción en el tema de enajenación y pues estaría generando la carga respectiva. Porque si, como bien dice el doctor, no te la acepto para garantía, pero ¿qué crees? Si haces uso de ella, pues entonces sí págame impuestos, ¿no? Sí, claro. Y que también pasa lo mismo con el tema de los bienes, ¿no? Exactamente, termina siendo un bien intangible, pero un bien. Así es. Pues prácticamente ya haciendo el cierre de la plática, de la charla del día de hoy, mi estimado amigo Alejandro, ¿cuáles serían tus comentarios finales? Y pues agradeciendo siempre el que acepte las invitaciones, sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, doctor, por la participación. La verdad es que hay muchísimas cosas que estudiar. La verdad es que siempre nos quedamos con muchos temas en el tintero para poder analizar y para poder ir estudiando. Para eso está ya la obra aquí del doctor Carlos, para que la puedan adquirir también y que la puedan revisar. Realmente, digo, tuve ya la oportunidad de leerla y me parece que a pesar de que suena un tema demasiado técnico, está muy bien tratado. Digo, no es cebollazo, doctor, pero está muy bien digerido el tema, se entiende muy bien. Desde mi perspectiva como contador, creo que logro captar la idea principal del libro y entonces se lo felicito por la obra. Gracias. Agradecerte pues el tiempo y pues creo que ya la conclusión ya la adelantaba yo hace un momento, el tema de control interno, ¿no? Control interno, control interno, control interno. Es, creo, el antídoto ante este tipo de situaciones que se pueden tener con las autoridades. Perfecto, mi estimado. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos vemos muy pronto seguramente. Creo que sí. Gracias. Doctor, sus últimos comentarios respecto a este tema que ya platicábamos y pues agradeciendo siempre pues el que haya aceptado la invitación y me nos consultan que si les puede dedicar el libro. Digo, prácticamente vienen empaquetados, sí, claro, pero con gusto pues, los abrimos, los leemos otra vez y los dedica le pongo amigo, Carlos. ¿No? ¿Para qué? Amigo. No, así que los puede dedicar, por favor, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Y bueno, pues al contrario, agradecer la invitación y el espacio que hubo aquí para platicar de los libros. Desde luego son obras que pues uno los hace con la mejor de las intenciones para poder estar ahí compartiendo puntos que la gente pueda revisar y volver a revisar. Pues yo lo recuerdo, ¿no? Cuando yo veía algún tema me gustaba encontrar y volverlo a leer y volverlo a leer. Entonces, tenemos un fondo editorial que nos ha gustado, es Burgo Editores, pues ahí lo pueden encontrar simplemente con el nombre de la editorial. Y yo espero que en breve podamos convencer a nuestros anfitriones del día de hoy para que nos aporten también algo en alguna obra. Mucho gusto. Así que será un gusto tenerlos también como parte de los autores en este cúmulo de obras que estamos realizando. Pues. Y bueno, pues simplemente yo creo que esta es una ley de la vida. El más informado es el mejor preparado, así que vale para todos los ámbitos, incluyendo el fiscal. Y bueno, pues simple y sencillamente que esto nunca nos va a tomar mal ubicados si estamos constantemente con los temas al día. Y bueno, pues por mi parte podéis ir en paz, por salud coman frutas y verduras y nuevamente muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Mi estimado amigo Alejandro, también gracias por aceptar la invitación. Y pues, estimados amigos que nos siguen por medio de redes sociales, les agradezco de igual forma que nos acompañen, al staff y a todo CADEFI que está aquí, pues obviamente ayudándonos para que esta transmisión sea posible. Los esperamos en la siguiente emisión de Charlas Fiscales entre Amigos y pues ya lo dijo el doctor Burgoa, tienen que seguir preparándose, estudiando y con el ánimo pues de estar siempre a la vanguardia en cuestiones fiscales y no fiscales, sino simplemente que sea parte de nuestra vocación de nuestra vida diaria como tal. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.